Bienvenidos al Refugio Ecléctico, vuestra zona de confort. ¿Cómo estáis, queridos oyentes, gente que nos ve? 12º capítulo ya, se dice pronto. Y hoy, a mi izquierda, Gorka, ¿qué tal Buenas. estás? Estoy muy bien. Estoy aquí con ganas ya hace unas semanitas que ya sabía de que iba a venir al podcast, así que nada, con ganas y para empezar. Te has informado un poco, ¿no? Porque me decías... Sí, joder. He visto algunos episodios, algunos clips, un poco de todo para saber a dónde vengo y seguro que estoy muy bien acompañado. Eso... No mordemos. Pues como solemos hacer de costumbre, preséntate tú mismo. Sé que nos has dicho fuera de cámaras que es breve, pues breve Sí. presentación para... Nada, yo soy Gorka Pastoriza, soy de aquí de Donosti, en Chaurrondo, he estudiado medicina, acabo de terminar los 6 años, he hecho la preparación del MIR y ahora voy a ser traumatólogo en Pamplona y nada, con ganas de empezar aquí a final de este mes. Ahora estoy un poco libre, por fin, después de 6 años y medio, así que nada, vamos a darle. Y era hora, bien merecido. Joder. La gente... ¡Buah! Una semana de exámenes intensos, por fin, y 6 años, chiste. bueno, joder. No, sí, es una carrera exigente. Sí. Bueno, pues para empezar, sabemos que, como bien has dicho, has estudiado medicina, empezaste estudiando en Madrid, Así es. ¿cómo era? No me acuerdo el nombre. Francisco de Vitoria. Francisco de Vitoria. Tenemos que decir que una amiga que tuvimos aquí entrevistando estudió también en la Francisco de Vitoria, que le comenté el hecho, pero ella estudió ADE con Relaciones Internacionales. Pero bueno, según ella, universidad de prestigio y buena universidad Sí. para estudiar medicina. Y luego, pues, pediste el traslado El a... expediente a a la Vitoria. UPV, me llevaron a Vitoria y otros 3 años. ¿Y cómo fue eso? El hecho de... Pues, el proceso de irse a estudiar fuera de casa, luego también cambiar doblemente, porque claro, Vitoria tampoco era tu casa, entonces cambiaste Sí. primero a Madrid y luego de Madrid a Sí. Vitoria. Pues el proceso es duro hasta que empieza. Lo más duro es hacerte a la idea de que te vas a ir lejos, de que te vas a ir lejos de tus amigos y de que vas a empezar de cero en una ciudad nueva, pero con ganas, porque iba a estudiar la carrera que yo quería. Y en el momento en el que ya empiezas, conoces a un montón de gente que empieza igual que tú, que tiene ganas de conocer a otra gente, y ahí ya todo se hace más fácil. El hecho de vivir fuera también te da mucho bagaje a nivel personal. Claro. Te hace conocer nuevas experiencias, a tener que valerte por ti mismo para las cosas, porque no tienes a tus padres al lado. Y eso yo creo que es un aprendizaje que a todo el mundo le viene bien, que le recomiendo a cualquier persona que se lo pueda permitir. Y la verdad es que yo estoy muy contento, ya después de haber tomado la decisión y ver cómo ya ha ido mi vida, pues estoy muy contento de haber tomado esa decisión. Sí, yo creo que lo que dices tú, bueno, nosotros en un periodo más corto, pero yo cuando fui de Erasmus Sí. a Italia y tú cuando has estado en Dinamarca, el hecho de esa independencia, de sacarte las castañas, te aporta mucho como persona y te... Sí, por supuesto. Y ya cuando tienes que vivir un año fuera, cuando ya no solo es el hecho de tener que estar fuera, sino tener que estar fuera estudiando Claro. y ver que el año siguiente también vas a tener que estar fuera y estudiando, hace que tú puedas hacer un proyecto a largo plazo viviendo fuera, valiéndote por ti mismo, haciéndote la comida, la cena, el desayuno, teniendo que hacer compras, Claro. teniendo que hacer todos los papeleos de la uni, teniendo que estudiar todas las tardes. Y esas cosas son muy enriquecedoras a nivel individual. Claro. Eso te queríamos preguntar porque, sobre todo al principio que tocábamos más el tema de Erasmus, Sí. nos gustaba preguntar sobre hábitos, cómo era tu rutina ahí, porque al final... Claro, al final no es lo mismo el que estudio de cuando- medicina se relaciona mucho con el hecho de no tener disponibilidad para otras actividades sociales. Sí. O claro, hasta qué punto eso es cierto, porque desde fuera da una perspectiva, pero Yo lo considero un mito. claro. Un mito. Porque al final son 6 años de carrera. Tú no puedes sacrificar toda tu vida durante 6 años de carrera. Lo más importante yo creo que es, aparte de hacer lo que tienes que hacer, que obviamente tienes que hacerlo, tienes que estudiar, tienes que prepararte y presentarte al examen de buena forma, habiéndote estudiado, habiéndote preparado el temario y todo. Pero también es importante las cosas que a ti te gustan, las cosas que a ti te apasionen y que te hacen feliz, no dejarlas de lado durante todo ese proceso. Yo todos los años de carrera he estado haciendo deporte. El deporte yo a nivel de fútbol que hacía pues a un nivel decente, lo tuve que dejar, pero me apunté al gimnasio, en la universidad jugaba fútbol sala, competía en fútbol sala entre universidades y así mantuve un poco las cosas que a mí me gustan y que me mantienen activo en Claro, mi día a día. que si no te saturas también. Claro, te tanto saturas,
no eres tan feliz, Claro, sí. te vienes un poco abajo y al final también te afecta el estudio. Entonces, Totalmente. muchas veces dedicarle 1 hora y media, que puede parecer una pérdida de tiempo, dedicarle 1 hora y media al gimnasio, como voy a ir si no tengo tiempo, muchas veces el forzarte a ti mismo, sacar ese tiempo, te acaba recompensando a largo plazo, porque vas a acabar estudiando, vas a estar de mejor humor, vas a vivir la vida de otra manera, vas a estar también con la gente que te rodea de otra manera, vas a estar mucho más a gusto contigo mismo. Y la medicina sí que es verdad que tienes que hacer sacrificios. Yo he hecho sacrificios. En primero de carrera yo salía mucho más que en cuarto, que en tercero. En primero de carrera salí bastante, porque al final yo creo que el primer año es un año de adaptación, un año Claro, de adaptación, sí. de conocer, de disfrutar de la ciudad, sobre todo en Madrid, que tienes todo el tipo de ocio que quieras. Primero te da esa flexibilidad de adaptarte y de no tener que estar apuradísimo y todo el día en la biblioteca. Pero luego ya, según pasan los años, ya te tienes que ir más centrando, sacrificando más cosas. Y yo lo he llevado bien. No me ha supuesto ningún problema a nivel mental de decir, joder, es que esto no llego, es que ya no puedo salir de fiesta, ¿qué va? Siempre he tenido mis amigos, siempre que he venido a Donosti he salido con ellos. En Madrid pues salía menos, igual ya en tercero y cuarto, pero una vez al mes, una vez cada 2 semanas. Sí, Bueno, podía está salir. bien. Eso ya es. Pero ya salías más que yo estudiaba de tú. Claro. Así que eso. No, o sea, pero sí, joder. llegamos a la Me parece conclusión curioso, sí, el hecho de lo que dices tú, que es un mito, pero desde fuera todo el mundo parece que si vas a estudiar medicina vas a ser una rata de biblioteca que solo estudias, no haces otra cosa. No, pero al final también cada uno tiene que saber lo que le gusta. Si a uno le gusta, dice, pues a mí no me gusta el deporte, a mí me gusta tocar un instrumento, pues también tienes que sacar tiempo para tocar el instrumento. Claro, totalmente. Y el hecho de eso, que yo he notado mucho también en la productividad, que si no... Tiempos igual, periodos de exámenes, que igual sí que te sacrificas más ese tiempo para el ocio, para el deporte, he sido menos productivo. Al Ya no final. solo el tiempo que le dedicas a una cosa, sino también lo que tú dices, la productividad. No son, 4 horas no siempre es superior a 2. Claro, 4 horas de estudio no siempre te van a rendir más que 2 horas. Y a eso también hay que darle una vuelta. sí, Y entender que totalmente. según cómo tú estés a nivel mental, el tiempo te rinde más o te rinde menos en función de lo que tú hagas en el día a día, lo activo que estés y las ganas que tú tengas de mejorar a nivel personal. Claro, porque hay mucha gente que comenta el no tengo tiempo, ¿no? Eso Sí. lo he escuchado mucho y realmente el día tiene 24 horas y tú decides La pregunta cómo es, organizar. ¿has escuchado a alguien decir que tiene tiempo? Ya, Ese es el tema. Sí, Todos sí, creemos sí. que no tenemos tiempo. Y a todos nos gustaría hacer más cosas. Claro. Pero con lo que tenemos es con lo que tenemos que jugar. Y todos tenemos lo mismo, 24 horas. sí. Así que- Pero al final, cuantas más cosas haces, Sí, eso que yo hablamos. mi experiencia ha sido, pues, he tenido años en los que hacía actividades fuera del estudio universitario. Pues, por ejemplo, cuando me preparé el inglés, que ha sido hasta el año pasado, el baloncesto, luego el Euskalteki también estuvo un año. Sí. Cuanto más cosas tenía que hacer extraescolares y tenía un tiempo estipulado para hacerlo, era cuando más productivo era. Las veces que igual salía de clase a las 3 de la tarde y no tenía nada, de decir, desde las 3 que salgo hasta que me voy a la cama, tengo todo el tiempo del mundo para trabajar, para hacer cosas. Sí, yo estoy No, de acuerdo con cierto, eso. Era la persona menos productiva que existía. En cambio, ahora, por ejemplo, que por las mañanas voy a trabajar, por las tardes vengo a clase, salgo a las 7 y a partir de las 7 es todo el tiempo que tenga para trabajar, para mis cosas que no había tenido antes, es cuando más productivo soy. Sé que, vale, tengo media hora para editar, tengo media hora para llevar los estudios al día, para leer un libro. Es cuando más aprovecho el tiempo y al final estoy teniendo igual 3 veces menos de tiempo en otros años. Sí, Entonces yo eso- estoy de acuerdo. He de puntualizar que todo esto que he dicho sirve para la carrera, pero hay una excepción. El MIR. Claro. El Eso famoso vamos MIR. Durante el MIR he sacrificado todo lo que hacía, todos mis hábitos que tenía hasta ese momento y ha sido una época de centrarme única y exclusivamente en el examen, quitando el domingo, que el domingo era nuestro día de descanso. En general, todos los que hayan estudiado el MIR lo saben. Es un estudio de lunes a sábado y el domingo era el día de descanso que ya podías dedicarte a las cosas que te apasionan. Claro, Pero es eso el normal. domingo. Durante el día a día, ahí sí que me ha tocado sacrificar muchas más cosas, pero puedo decir a estas alturas que ha merecido la pena. ¿Cuántas horas dedicabas al día? Pues te voy a contar una rutina semanal. Bien. La rutina semanal del MIR, para empezar, es de lunes a viernes. El sábado es diferente. De lunes a viernes empezábamos a las 8:30. Según se va acercando el examen empiezas antes y acabas después. Pero empezamos a las 8:30. Hacíamos una corrección de preguntas que habíamos hecho en el examen del sábado y teníamos todos los días de 8:30 a 9:30, 1 hora, o en alguna vuelta teníamos ya 1 hora y media de corrección de exámenes y luego estudio. Estudio hasta las 2 de la tarde. De 2 a 4 descanso,
a las 4 nos poníamos otra vez a estudiar de la tarde hasta las 8:30, que a las 8:30 teníamos un examen de lo que habíamos estudiado a lo largo del día y acabamos a las 10. Es decir, el estudio empieza a las 8:30 de la mañana, en el mediodía paras de 2 a 4 y acabas a las 10. Entonces, ¿en Eso- una academia o cómo iba? Con una academia, sí, Vale. online. Si lo haces presencial es lo mismo. Sí. La cosa es, te voy a decir lo que hacía yo. Muchos días me ponía a las 8, 8:15, que en vez de empezar a las 8:30 empiezas un poco antes porque ya ves que vas a andar apurado, ves lo que tienes del día, estás agobiado, te despiertas antes también, antes de la alarma. Claro, el mismo hecho de la angustia no te deja dormir. Sí. Tal cual. Tenías que acabar a las 2:30. A las 2. Pues yo acababa a las 2:30. Porque siempre el estudio lo acabas más tarde porque siempre te atrasas con algo. Había que ponerse a las 4, yo me ponía a las 4 menos cuarto. Y a las 4 menos cuarto hasta las 10, pues yo acababa a las 10:30. Normalmente ese ha sido mi horario. Casi empezar 8:15 y acabar 10:30, 10:15, 10:30. En las últimas, al final del todo, ya diciembre y enero, que el examen fue el 21 de enero, pues ahí acababa a las 11 casi todos los días. Claro. Y eso fue de lunes a viernes durante toda la preparación del MIR. ¿Cuándo empezaste la preparación? Perdona. A finales de junio. Finales de junio. A finales de junio. Nos dieron una semana de vacaciones y luego nos dieron un fin de vacaciones. Eso fue todas las vacaciones que tuvimos desde junio hasta enero. También los festivos del 31 y Sí. del 7 de Reyes Sí. y Nochevieja también nos dieron festivo. Y eso fue un poco todo. Luego de eso lo que os he contado es de lunes a viernes. El sábado teníamos por la mañana clase del temario que habíamos estudiado. Si habíamos estudiado, por ejemplo, cardiología, Sí. una asignatura que más o menos todo el mundo conoce, pues estudiabas de lunes a viernes cardiología y eso que habías estudiado te lo daban en una clase el sábado por la mañana. Y el sábado por la tarde tenías lo que se conoce como un simulacro. Para los que no estén habituados con esto del MIR, voy a explicar lo que es un simulacro. Un simulacro es un examen que te prepara la academia, pero que es una simulación del MIR. El MIR es un examen de 200 preguntas más 10 de reserva, 210 preguntas, 4 horas y media de examen. Entonces a nosotros nos preparaban un examen de 200 preguntas más 10 de reserva y teníamos 4 horas y media para hacer el simulacro. Luego lo subías a la web y te daba las respuestas automáticamente y la nota que habías sacado. Pero eso, el sábado por la tarde teníamos 4 horas y media de examen. De examen MIR, puro y duro. Y eso era. Claro, porque me está diciendo que el sábado hacíais examen sobre el temario. Sí, Las 200 preguntas era sobre solo el temario que habíais tratado. era un poco de todo. Claro, porque me refiero. El MIR no tiene un temario cerrado. Por lo que vale. Más amplio. las academias preparan un poco, te preparan para todo. Claro. Para el temario que te has preparado y para el que no. Las academias te dan un temario, pero luego ellos las preguntas, a Claro. veces preguntan en función del temario, pero siempre se sacan 4 o 5 preguntillas que no sabes de dónde se las han sacado. Ni vas a encontrar la respuesta, porque Igual no lo saben ni ellos no algunos. lo saben ni ellos totalmente. ¿Es posible sacarse el MIR sin academia o eso va como Yo no se lo recomiendo a nadie. Deporte de riesgo total. total, no? Sí, ¿no? Total. Te juegas Para demasiado. mucho y- Sí, sí. Hoy en día todo el mundo lo hace con academia. Todas las academias preparan muy bien. Y el temario es demasiado amplio como para Claro. decidir tú que sí y que no. Mejor que te lo digan los que tienen mucha experiencia detrás, porque Sí. estas academias llevan ya unos 40 años preparando el examen. Joder. Claro, y al O final 25, 30, así. suficiente dificultad tienes en estudiar todo lo que tienes que estudiar como para también Sí, sí, añadirle el peso extra de Total. seleccionar el temario, joder. ¿Cómo se lidia la tensión, el nerviosismo? Porque imagino que no todos los días son iguales, tendrás días Pues sí. peores. Cuando hablamos de la preparación MIR, todo, sí que es verdad que resulta muy duro pensar que tienes que estudiar casi 12 horas cada día, que te quedan todavía, empiezas en junio, ves a tus amigos en la playa, en julio, agosto, tú tienes que estar ahí estudiando. Pero sí que es verdad que todos tenemos un objetivo al final del túnel, al final de la vía, que es sacar la plaza que todos llevamos soñando desde que entramos a primero de carrera. Entonces yo creo que todo se lleva mucho más fácil, todo es mucho más llevadero cuando tienes un objetivo claro y cuando sabes que estás luchando hacia ese objetivo que llevas tantos años trabajando y ahora ya lo ves ahí al final del túnel. Al menos yo lo intenté tener siempre presente para tomar las decisiones correctas, porque al final no tienes a nadie que esté detrás de ti diciéndote no, ahora tienes que estudiar y si no estudias, pues castigado, nadie te va a castigar, Claro. nadie te va a hacer nada. Pero el La castigo cosa es ese. Tienes que decidir tú No. hasta qué punto te compensa eso que vas a conseguir para poder hacer los sacrificios que tienes que hacer. Claro. Porque yo muchos días, pues mis amigos estaban tomando una caña y yo estaba estudiando en la biblioteca
y salía de la biblioteca o cuando cerraba la biblioteca y tenía que ir a casa a hacer la evaluación del día de hoy. Y digo, siempre tienes la posibilidad de ir a tomar una caña o de ir a tu casa y hacer lo que te toca hacer, al menos como yo lo concebía. Claro. Entonces, el tener un objetivo claro y presente, yo creo que es lo más importante para poder llevar el día a día del MIR, para poder cumplir con los hábitos porque son muy exigentes y sobre todo también estar en un buen momento mental, estar enfocado y con todo. Sobre todo es eso, mental. Dejártelo todo Sí. en la preparación. Pero es eso, si tienes tú el objetivo claro, es lo que estuvimos, Sí. lo que hemos hablado 1000 veces en Hablamos este de sobra. podcast. Claramente no llegamos a tu nivel porque el sacrificio y la rutina que has tenido que llevar es incomparable, pero sí que compartimos eso, el hecho de que tienes que tener un objetivo claro y no tiene que haber una opción que no sea alcanzar ese objetivo. En el momento Eso es. que tengas dudas, nada, no puedes dejar que las dudas entren en tu mente. Sí, sobre todo la rutina será lo exigente también que sea el objetivo que tú te marques. Por supuesto. Si tú te marcas un objetivo muy ambicioso, pues entonces igual te puedes permitir fallar menos que una persona que igual no tiene un objetivo tan Sí, tan ambicioso como tan el que te has ambicioso. Entonces, planteado tú. pues también tampoco creo que todo el mundo deba marcarse el objetivo de que nos marcamos los locos del MIR, pero bueno, sí que es Cada uno. importante entender que siempre un objetivo que te marques va a conllevar unos sacrificios. Claro, Y los sacrificios van a merecer la pena al final del camino. al final del camino. Cuando tienes que hacer el sacrificio nunca vas a tener la recompensa. La recompensa viene a largo plazo y esas cosas, al menos en mi vida, son las que me han merecido la pena. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Si no, también lo que comentábamos muchas veces, ¿qué sentido tiene la vida sin objetivos? Sí, Me refiero, ¿qué te hace levantarte por la mañana? Si no Claro. tienes nada que perseguir, nada que Así es. alcanzar. Tu vida carece de sentido, no vives, te dejas llevar por las circunstancias que te rodean, me refiero. Pues también es complicado porque es muy importante el grupo de referencia. Al final, si nosotros tenemos referentes o tenemos gente a nuestro alrededor que nos ayuda a impulsar, ¿no? y alcanzar ese objetivo, pues puede ser mucho más fácil. Al contrario, creo que sería un poco imposible. O sea, que tuvieses una mentalidad muy diferente, personas que a lo mejor no tienen esos hábitos o no tienen ese hambre en la Sí. vida, creo que te pueden llegar a frenar. Y No te frenan. te frenan. Sí, Simplemente te arrastran a su hábito, totalmente. que es totalmente opuesto al que tienes tú ya estipulado. pero bueno, de vez en cuando yo creo que también es importante no solo ser súper exigente contigo mismo, sino también tener pequeñas recompensas. Claro, por el sí, camino. eso es. Lo hablábamos con Aritz, el hecho de que siempre que cuando nos explicó cuál es su día a día, nos decía cómo él iba cumpliendo como metas o objetivos, mini objetivos diarios que tenía que hacer y se daba una pequeña recompensa Claro. para estimular ese cumplimiento A de nosotros, hábitos. por ejemplo, todas las semanas dejaban el domingo libre para hacer lo que quisiéramos. Y pues bueno, yo igual iba a hacer deporte o quedaba siempre quedaba con mi novia, pero bueno, igual si podía por la mañana iba a hacer deporte o no sé, intentaba hacer unas cuantas cosas. El sábado por la noche siempre quedaba con mis amigos para cenar, porque ya el sábado, como teníamos Claro. examen, terminábamos un poco antes. Yo subía al examen y ya ni miraba respuestas ni nada, ya las miraría el lunes. Y iba con mis amigos el sábado. El domingo, si podía madrugar y, por ejemplo, ir a hacer surf, que es una cosa que me gusta mucho, Sí. iba a hacer surf y si no, quedaba ya con ella directamente. Y al final también en tener esa compañía de alguien que también tiene el mismo objetivo que tú. Eso es lo que decimos, el entorno, es que te impulsa mucho. En los momentos duros, en los momentos en los que cuesta, que todos tenemos momentos que Claro. nos cuesta, momentos que... Esos momentos, tener a alguien cerca que tiene el mismo objetivo que tú también ayuda a marcar la diferencia. Justo lo hablábamos en la entrevista que nos han hecho Paul y a mí antes de grabar este episodio, que se valora un montón el hecho de tener una persona al lado, lo que comentaba, que claro, yo cuando estoy editando hay muchas veces que es que no me da la vida y me tengo que acostar más tarde porque digo, por ejemplo, el episodio que hemos subido esta semana, no había empezado a editarlo porque no había tenido tiempo y me puse el miércoles a las 7 de la tarde y tenía que estar el jueves a la mañana. Y es que es lo que digo, no hay una opción. O sea, va a estar para mañana sí o sí. Claro, Sí. y dices, joder, ahora tengo que estar hasta las 12, una editando, putada, no sé qué pero- tal. Pero claro, si tienes un apoyo de una persona que está alineada totalmente con lo que tú quieres conseguir, en los momentos de flaqueza va a estar esa persona para agarrarte y levantarte, y Totalmente. viceversa.
Y es lo que decimos, que en cambio, si ese entorno que tienes, en vez de impulsarte, lo que te dice es, va, déjalo, pues en vez de subirlo a las 12, lo subes a la tarde. Y ahora vete a descansar, no sé qué. Pues ¿qué vas a hacer? Te impulsa a... Bueno, siempre hay alguien que te lo diga. Claro, Es claro. que no te lo diga todo el mundo de tu entorno. Claro, que o que tengas a sea... alguien que también... O que tengas capas. Eso es. Me refiero. Que esa gente no esté en el núcleo... Sí. Me refiero, no tienes que decir, si no piensas como yo, no eres amigo mío. Claramente Eso es. no. Pero tienes que saber filtrar los Sí. mensajes que verdaderamente te aportan a ti y te nutren como persona de los que no. Sí, entender también que las personas que te dicen eso también quieren que disfrutes, también quieren estar contigo y precisamente pues lo hacen porque quieren estar contigo. Claro. Entonces también entender que las personas que te dicen que dejes eso y ya lo cogerás en otro momento tampoco te lo dicen. No, Porque claro. no quieran que consigas tu objetivo. Pues, No es bueno, maldad, entenderlo pero es en y- plan la mentalidad que es diferente. Y decir, bueno, yo sé que para llegar a esto necesito pasar por aquí. Y ya está. Cuando ya lo consiga, ya nos veremos más a menudo, como estoy Eso haciendo es. ahora, que ya estoy libre. Ahora puedo quedar para ir a la playa un martes por la mañana, pues lo hacemos. Pero en ese Claro. momento, ni martes por la mañana, ni jueves por la tarde, ni viernes por la tarde. Sí, es sí. lo que había que hacer. Así que... Es una barbaridad, joder. Yo me pongo a pensarlo y no sé si sería capaz, pero... Bueno, establecer objetivos. Sí, al luego final también y- ayuda mucho el hecho de que te guste. Si es algo que te apasiona, pues al final... Y lo que decías tú, si es un objetivo que llevas tanto tiempo Sí. persiguiendo y que lo tenías muy claro, la recompensa es demasiado grande en comparación con lo que podrías haber perdido. Me Sí, refiero. porque además yo tenía un objetivo ambicioso, que tenía que ser así, porque tengo una novia, los dos queremos ir a especialidades, los queríamos elegir especialidades que Son en muy el MIR demandadas. son bastante demandadas, Sí. queríamos ir juntos, lo cual añade dificultad, y queríamos ir a ciudades que también son bastante demandadas. Y pues aquí estamos, pues con mi novia que va a ser cardióloga y yo que voy a ser traumatólogo en la misma ciudad, al final lo hemos conseguido. Claro. Por eso, Es la algo recompensa que es... Sí. Es muy grande, es muy merece grande la pena llega, cuando ya... Claro. pero cuando llega, Sí, durante todo el camino. eso es. Lo difícil es lo que decías tú, verlo. Porque hay mucha gente que le cuesta verlo, ese objetivo al final del túnel, porque si no lo ves, Sí. esa motivación se desvanece. O más Sí. que motivación, persistencia, porque la motivación viene y va. Pero lo eso es. que se mantiene es la perseverancia y Los hábitos. los hábitos. Los hábitos del día a día, yo creo. Totalmente. Bueno, yo también veo a mucha gente que a lo mejor no sabe establecerse un objetivo, que puede Sí. ser totalmente normal, pero yo, pues a una persona que ahora nos esté escuchando, algo que me ha ayudado mucho, porque yo es verdad que ahora sí que tengo un objetivo bastante claro, pero ponte un objetivo que a lo mejor no implique el resultado final, pero algo que te pueda ayudar en algo. Sí. Al final el objetivo final lo que te va a ayudar es crearte unos hábitos, una Sí. disciplina, que después cuando tengas un objetivo de verdad, que por medio de una lucidez... Momento de que hablamos, lucidez, sí. Pues, Me encanta esa a palabra. lo mejor en ese momento vas a ser mucho más capaz de poder conseguirlo. Y evidentemente, pues lo que hablábamos también, pues ponerle una fecha a ese objetivo, que evidentemente, pues Eso, no sé qué es más complicado, puedes si trabajar. definir el objetivo o ponerle fecha al objetivo. bueno, más o menos eso lo puedes... Pero bueno, una vez tengas el establecer. objetivo, Sí, puedes ir sobre la marcha y... Sí, yo por creo eso, que lo ir más definiendo. importante es empezar la casa por los cimientos, Eso es. totalmente. empezar con los hábitos de tu día a día, con las pequeñas cosas de tener la habitación limpia, hacer la cama, vestirte bien, no sé, ducharte, prepararte para salir y empezar con esas cosas que en el día a día eres capaz de llevar y cuando ya estés en una etapa más plena tú de valorarte a ti mismo, de sentir que eres capaz, en ese momento ya ir a por el objetivo más ambicioso Eso es. que tengas porque no se puede empezar directamente a por todo. Ir dando pequeños pasos, ir extrapolando esos hábitos a Eso otras áreas. Al final es eso, una vez que veas lo que dices tú en las pequeñas cosas, vas a ver que una vez ya has superado la barrera, que para mí es como una barrera crucial, que es el hecho de decir, voy a hacer estos hábitos, a que ya se conviertan en algo Ahí está, sí. que pasa al subconsciente y Ahí los haces de manera automática. Me refiero, mucha gente tiene que decir, me tengo que duchar. No, te duchas automáticamente, sabes que tienes que duchar. Sí, Al final es ese nivel de automatización llevarlo a otros ámbitos de sí, eso es. de tu Ahí vida. está. En ese momento es cuando ya puedes decir que tengo hábitos. Porque Sí. antes es como que te estás forzando a hacerlo. Pero cuando entra ya lo haces automático. Incluso te puedes llegar a sentir mal si no lo haces. Eso es. Que ese es, para mí, el punto de inflexión. Es donde Además, actúa, ¿no? ahora que hablamos sobre los hábitos,
Yo soy médico, al final los hábitos del día a día en la medicina son uno de los pilares en los que se basa la salud de la gente y en los que más difícil tenemos a veces luchar los médicos, porque tenemos poco tiempo para una consulta, porque hay muchas cosas que podríamos mejorar y porque es lo más difícil mejorar el día a día de la gente. Poner un fármaco puede ser fácil, pero conseguir que esa persona se dé cuenta de que igual no está haciendo las cosas correctas o que podría mejorarlas de otra manera, muchas veces es lo que nos lleva más quebraderos de cabeza y lo que es más difícil de cambiar de una persona. Al final... ¿Tú crees que los médicos en general tienen esa mentalidad? O, porque hay mucha gente que se queja, lo típico de, me mató un médico que es... El médico me ha dicho esto, que no me deja comer... No, que el médico se le ve que le tiene falta de motivación. Bueno, al final... Más igual en generaciones... Los médicos somos también personas y como personas no pensamos todos igual. Claro. Al final hay que entender un poco la variedad de médicos que puede haber, pero yo creo que todos sí que saben reconocer unos malos hábitos, aunque ellos también puedan tenerlos en cierta medida. Hay médicos que fuman, hay médicos que no comen bien. Es el típico comentario del médico me ha dicho que adelgace y está más gordo que yo, no sé qué. Claro, puede pasar, también somos personas, cometemos errores, pero sabemos lo que es lo correcto, sabemos lo que son unos malos hábitos. En el fondo, ese médico que también está en sobrepeso, él sabe que tampoco tiene los hábitos correctos, pero al final su paciente eres tú, y sabe que los cambios que tienes que hacer son esos. Y yo creo que en general todos los médicos recomiendan unos hábitos saludables y suelen saber cuál es el objetivo que te tienes que marcar. La cosa es que la medicina es muy complicada. Cada paciente que entra por la puerta es diferente, tiene unos hábitos diferentes, tiene unos objetivos diferentes. Hay que saber entender lo que él quiere y en base a eso recomendar. Es muy complicado. Muchas veces tenemos 5 minutos de consulta, tenemos menos de 10 minutos de consulta y estas cuestiones abordarlas... Nosotros cuando llevamos de podcast ya hablando sobre los hábitos, media hora. Pues esa media hora de consulta no la tienes. Lo que se achaca mucho, se suele achacar más al tema de la psicología pública, pero sí, se achaca mucho el hecho de que hay casos en los que, no me acuerdo dónde lo leí, pero era una psicóloga del servicio público que eso tenía un tiempo estipulado para la consulta. Claro. Y no sé qué le dijo a la paciente, llámame en plan fuera de jornada laboral, porque estaba muy preocupada por lo que le había contado y no había tenido tiempo de más para poder tratar con esa persona. Entonces, claro, eso también tiene una influencia muy, muy importante. Sí, yo he estado... Bueno, llevo ya 4 años casi a tiempo completo de prácticas en los hospitales, en los centros de salud, y yo no he visto a casi un médico de familia salir en hora. Claro. Siempre salen tarde, media hora, 1 hora, 1 hora y media. He llegado a ver a una médica de familia que acaba consulta a las 3, salir a las 5:30. Joder. Yo ya no estaba ahí, pero al día siguiente me lo contó. Y al final son por estas cosas. Porque médico de familia no está muy demandado, es por eso igual, ¿no? Bueno, por eso y por muchas cosas. El sistema a veces es muy injusto con ciertos profesionales y les pone a hacer cosas que no les toca hacer. Ya, se suele ver muchas veces que... Sí. Pero bueno, cosas que pasan. Eso es. Lo que quería preguntarte también, a lo largo de estos 6 años y medio, puedo imaginarme igual un poco cuál es la respuesta, pero así un punto de inflexión o un momento crítico que hayas tenido que digas... Sí, te lo puedes imaginar, ¿no? Sí. El momento crítico y el más challenging, que se dice en inglés, el más desafiante, ha sido el MIR, sin ninguna duda. Yo creo que para cualquier estudiante de medicina el momento más desafiante es el MIR, porque es el momento en el que todos estamos igual, todos estamos ahí como unos galgos a punto de salir a la carrera y ya estamos todos estudiando, todos estamos dándolo todo y es una competición cara a cara con el que tienes al lado. Sí, sí. Y al final es el momento en el que todos, yo creo que todos, es el momento en el que más han estudiado en su vida, en el que más van a estudiar, en el que más medicina conoce todo el mundo, medicina general, aunque sea. Bueno, quitando ciertos especialistas, así que luego se tienen que especializar en una medicina general, como pueden ser unos internistas. Pero a lo que iba, el momento más duro es el MIR, a nivel mental, a nivel físico, que también va acorde con lo mental, pero sobre todo por los sacrificios que tienes que hacer de tu día a día durante tantos meses. Y por eso, por lo que ya hemos hablado antes, el MIR. Pero bueno, también tengo un momento personal
que también fue un poco difícil, que fue cuarto de carrera, que tuve que pedir un traslado de expediente de Madrid a la Universidad del País Vasco, la universidad pública de aquí, y que me mandaron a Vitoria, y ahí tuve que pedir el traslado de expediente y me dejaron sin convalidar 3 asignaturas. Ahí fue un momento un poco duro porque yo estaba muy a gusto en Madrid, tenía amigos, estaba todo genial, pero al final hice el cambio, di el paso a venir aquí y tenía que empezar de cero en una universidad. Era una ciudad que en ese momento no tenía muchas ganas de empezar, yo quería venir a Donosti, quería estar de vuelta en casa. Claro. Y al final pues me dijeron a Vitoria, fui a Vitoria, pero al principio no me motivaba. Yo luego estuve encantado con Vitoria, la ciudad me encanta, cuando puedo voy a visitarla. Y en ese momento pues fueron unos cuantos golpes de revés que te da, Sí. que te da a veces unos palos que te pone en el camino y tuve que afrontar el primer cuatrimestre con 2 asignaturas que me habían dejado sin convalidar, una de ellas un poco potente, microbiología, pero bueno, al final conseguí sacarlo todo en ese mismo cuatrimestre, toda la primera, y Qué bien, qué bien. al final puedo decir que el esfuerzo ha merecido la pena, pero son cosas que en ese momento pues tienes que dejar a tus amigos de lado, tienes que venirte a una ciudad otra vez de cero, Claro, como sí, sí. empezar de El paso primero de carrera. primero otra vez. Sí, el paso de primero, pero con 58 créditos, Claro. 60 créditos, 72 créditos. Claro. Entonces, pues era más Sí, que sí. ya ni me acordaba casi de los créditos al acabar la carrera. Y comparando la Francisco Vitoria con la UPV, así, ¿qué nos puedes decir a grandes rasgos? Bueno, es difícil compararlas. A nivel teórico son muy parecidas. En medicina está muy bien estipulado lo que hay que estudiar y casi todas las universidades, al menos las que yo conozco de Madrid y la UPV, forman muy bien. Sí que es verdad que, bueno, yo he visto un poco más de desmotivación igual en los profesores, sobre todo porque, por los incentivos. Nosotros al final veíamos en la Francisco de Vitoria profes que iban y venían todos los años, porque al final cuando hay descontento con un profesor, en la Francisco de Vitoria siempre había más movilidad. Si había que echar a un profesor se echaba o se le cambiaba a dar otra asignatura, se le daba un toque, un aviso para decir, joder, los alumnos no están contentos con tu clase. Ya. Por parte de los alumnos había objetividad en ese aspecto, porque yo Sí. veo en mi... Claro, igual depende de la carrera también medicina, yo me imagino también gente más centrada en todo Sí, en también. general, pero yo me imagino a gente en mi clase quejándose de un profesor y muchas veces el profesor no tiene la culpa. No. En medicina cuando nos quejábamos casi siempre era por un profesor que solo leía un PowerPoint sentado en la silla y que no te motivaba a ir a clase. Muchas veces hasta nos dolía dar malas evaluaciones a un profesor que nos caía bien, que sabíamos que era buena persona. Claro. Pero eso, al final en la UPV también lo que pasa es que no tenemos una asistencia obligatoria. En la Francisco de Vitoria sí teníamos. Claro. Entonces muchas veces si no te motiva una clase vas menos y entras ahí en una retroalimentación de que el profesor también se motiva menos porque no van a su clase. Claro. Y ahí entras en una rueda que es difícil de parar. Entonces igual también tengo un poco peor experiencia en la UPV por eso, porque también teníamos que hacer comisiones, que era coger apuntes y pasarlos a Word, y muchas veces teníamos mucho trabajo con eso y pasábamos horas de clase, porque a la tarde teníamos que estudiar, pues pasábamos horas de clase pasando el Word y preparando los apuntes. Pero bueno, yo creo que al final la carrera de medicina está muy bien estructurada a nivel teórico. A nivel práctico yo creo que se le podría dar una vuelta. Hay especialidades por las que yo no he hecho prácticas, especialidades que me habrían gustado, porque ahora a la hora de elegir el MIR tú tienes en cuenta lo que has visto cuando estabas en esas especialidades. Yo, por ejemplo, cardiología, una de las que más me ha gustado a nivel teórico, no he podido verla. Si me hubiese tenido que plantear si cogerla o no, pues no habría sabido realmente... Claro, es que eso a la hora de tomar la decisión tiene un peso importante. Entonces, yo he hecho en falta en prácticas eso, que se organice mejor las especialidades por las que pasar, porque yo he pasado 2 o 3 veces por ginecología y no he pasado ninguna por cardio. No he pasado por neumología, por ejemplo. Qué raro, ¿no? Que te pasen varias por... Sí, son cosas que yo no he conseguido entender, pero bueno, al final hay que hacerse, lo que nos toca es lo que hay, pero yo sí que mejoraría eso, las prácticas y también lo que haces en las prácticas, porque muchas veces el hecho de hacer una memoria de las prácticas y contar lo que tú has visto no es estar en las prácticas de forma activa. Claro. Que te dejen meter trastear, un poco la mano. Claro.
obviamente, dentro de lo que se puede, porque la Sí, medicina sí. es un ámbito muy, Que no permite error. muy sensible en el que tú no puedes coger un bisturí. Yo no puedo... No me pueden dejar a mí hacer ciertas cosas, pero sí leer una analítica, una gasometría, ciertas cosas que yo creo que a los estudiantes sí que nos deberían dejar de hacer y no y la universidad al menos no lo ha buscado de nosotros, esos conocimientos a nivel práctico, porque los teóricos están muy bien. Yo insisto en que en las dos universidades el nivel teórico muy alto, pero el nivel práctico a mí me ha faltado un poco. Pero bueno, al final entramos ahora de nuevo de residentes y tenemos la oportunidad ya de empezar a hacer todo lo práctico y de poner las manos en la masa. Sí, sí. ¿Cómo se prepara un médico a la hora de la relación entre el paciente? Un poco el nivel mental, porque hablamos un poco eso, ¿no? De la sensibilidad, de empatizar. Pues la preparación es muy difícil de explicar, porque en clases a veces te hablan de la relación con el paciente, pero al final es en un plano teórico y es muy difícil de explicar eso en un plano teórico. Pero luego cuando vas al hospital ya lo empiezas a ver, lo empiezas a intuir, lo empiezas a entender, reflexionas, ves cosas que no te gustan, que tratan con un paciente de una manera que tú habías tratado de otra, igual más empática. Y ahí ya empiezas a entender que realmente la relación con un paciente se puede decir que es asimétrica. Con esto de asimétrica me refiero a que el médico está en un momento como en su día a día, en su trabajo, y el paciente está en un momento de vulnerabilidad, probablemente uno de los momentos más críticos de su vida, y tenemos que entender y lidiar con ellos. Nosotros los médicos podemos tener nuestros problemas del día a día, pero muchas veces no nos podemos permitir fallar. Y fallar ya no solo a nivel práctico, de poner un mal tratamiento y hacer ciertas cosas, sino a nivel humano. No te puedes permitir fallar, porque un paciente se va a acordar toda su vida de un médico que ha sido borde en uno de los peores momentos de su vida, si ha un infarto, si ha tenido que someterse a un tratamiento quirúrgico. Entonces, es muy importante entender esa simetría, sobre todo para humanizar el lado del paciente, para humanizar las dudas, las incógnitas, las probablemente falsas expectativas que tenga a veces porque no está bien informado, porque tiene desconocimiento de qué es lo que le van a hacer. Y muchas veces ese desconocimiento lleva miedo y ese miedo muchas veces hace que hagan cosas que nosotros podemos no entender, pero que no podemos deshumanizar. Claro. Entonces, es muy importante, yo creo, que entender la vulnerabilidad que tiene el paciente, porque igual de un momento para otro, yo que voy a ser traumatólogo, pues se ha roto la pierna y no puede andar. Pues el paciente ahí está en un momento de vulnerabilidad que dice, joder, ¿qué me van a hacer? ¿Cómo puedo solucionar esto? No sé qué. Y tú tienes que explicarle lo que tiene, lo que conlleva y qué tratamiento necesita para poder volver a andar o para lo que sea. Un paciente que tiene un infarto, que le ha dado un ictus, pues es una vulnerabilidad muy grande. Estaban un día normal, estaban con su nieto y de repente se ven en una cama de hospital, subida a un vuelco, y tú tienes que explicarle qué le pasa, Claro. qué tratamiento necesita y lo que conlleva eso que le pasa. Porque muchas veces su vida da un vuelco no solo a nivel personal de ese momento que se ven en la cama, sino los próximos años, ¿no? Que tienes que ir a un centro de rehabilitación porque has tenido un ictus y ahora no puedes mover un brazo. Claro, Ahora tienes que conducir solo con un brazo, tienes que lavarte los dientes solo con un brazo, o tienes que hacer ya toda tu vida. Sí. Y que luego las personas también, cada una afronta la realidad de manera distinta. Y es una locura que... Claro, porque al final no te adaptas, pero en parte tienes que ver también muchas veces, me imagino... Lo que necesitan. Claro, si una persona que no es muy adversa a la realidad, que le dices tranquilamente lo que tiene y que no... Otra que se viene abajo, ¿sabes? Sí, también el eso, tacto con cada uno tiene que ser diferente, es una locura. Lo que te decía, que al final en la clase de la universidad te hablan de la relación con el paciente como si fuese una. Claro. Luego llegas al hospital y dices, es que este paciente es uno, este paciente es otro y este paciente es otro. Igual los tres se han sometido al mismo tratamiento, igual a los tres le han hecho la misma operación. Pero este tiene unas dudas, este tiene unas incertidumbres, el otro... Si igual uno es deportista, el otro no. Tiene miedo, el otro no quiere operarse, porque conoce a un tío que le hicieron la misma operación y salió mal y no puede mover igual la mano. Claro. Y dices, joder, pues
a este le tengo que hablar de una manera, se lo tengo que presentar de una manera, tengo que explicarle por qué es necesario ese tratamiento o por qué no lo es. Al otro está súper motivado, quiere hacerse el tratamiento y quiere volver a empezar cuanto antes a hacer su vida, pues también vamos a bajar un poco el nivel. Oye, que es un tratamiento que tiene sus riesgos. Claro. Y a la otra igual tienes que presentarle las ventajas de ese tratamiento porque no quiere someterse, pero en su caso está muy indicado. Entonces... Sí, es muy complicado. Y sin desinformar, porque muchas veces al que está muy motivado tienes que bajarle, pero también tienes que contarle los beneficios, y al que está muy bajo, que no quiere hacer el tratamiento, tienes que contarle lo bueno, pero sin decirle lo que no... O sea, sin claro, ocultarle lo... Sin ocultarle lo malo. Claro. Y muchas veces es muy importante saber llevar a cada uno en función de lo que necesita y saber percibirlo. Y para eso yo también creo que es muy importante que... No sé si conocéis el tema del burnout. No. El burnout es el médico que está quemado, que ya ya lleva sus 30 años ahí trabajando con los fallos del sistema, con lo bueno, con lo malo. Y ese burnout muchas veces hace que eso que estoy comentando, de entender lo que cada paciente necesita, la parte humana de la medicina se pierda un poco. Eso es lo que te quería comentar antes, cuando te decía lo de los médicos, que decías, lo del tratamiento a la persona. Que eso, que muchas veces la gente se queja de eso, el típico médico que lleva no sé cuántos años, que ya tiene esa falta de motivación. Claro. ¿Cómo lidias con eso? Pero es que normalmente yo creo que no es falta de motivación, porque la mayoría que entramos a la medicina tenemos mucha motivación y no la pierdes. Lo que te lleva a eso normalmente es un mal ambiente en el trabajo, con compañeros, que hay hostilidades, diferencias, que gente que se intenta aprovechar, gente que te pone un poco piedras, y también cierta sobrecarga que te pone el sistema, que te ponen... Porque, mira, yo el otro día hacía un cálculo, pues sabía que tarde o temprano esto iba a salir en el podcast, y hice un cálculo de semanalmente cuánto trabaja un médico, con 5 guardias al mes, que es un término medio, más una jornada de 35 horas laborales, pues me salió un cálculo de más de 50 horas semanales. Y tú cuando tienes hijos, cuando tienes que hacer la compra, cuando tienes que ir a casa a ayudar y echar una mano, y además igual tu padre está también en el hospital o está... Sí, o simplemente quieres tener tiempo libre para... Ancianos, o necesitas tiempo libre porque al final también somos personas. Entonces, muchas veces todas esas situaciones, y luego ya no solo las horas de trabajo que tienes semanalmente, sino la sobrecarga que tienes durante esas horas que estás trabajando, también llevan al burnout. Y el burnout, que es lo que estaba comentando y a donde quería llegar, muchas veces hace que esos 3 pacientes que he comentado que se han sometido al mismo tratamiento ya no los percibas como pacientes con sus preocupaciones, sino que los percibas como enfermedades. Y ahí has deshumanizado al paciente y ahí ya no das a cada uno lo que necesita, sino que te das a ti mismo lo que tú necesitas para despacharlos cuanto antes. Y creo que es un poco el punto al que, a pesar de que las cosas no estén muy bien, o a pesar de que nuestro puesto de trabajo no sea el ideal, el grupo, el ambiente laboral no sea el ideal, el punto al que tenemos que intentar evitar llegar todos los médicos. Y que es muy difícil, porque yo ahora que estoy con mi motivación, que acabo de terminar la carrera, es fácil que yo lo diga. Pero igual Millo de dentro de 30 años dice, pues no es tan fácil. Pero creo que es un poco un objetivo que tenemos que tener todos. Sobre todo un trabajo como el vuestro, que es muy rutinario. Es muy difícil. Es muy rutinario. Eso. Pues rutinario, entre comillas, porque al final cada paciente es un mundo cada nuevo. Paciente es una cosa, y también cada especialidad es diferente. Claro. Hay algunas especialidades que son más rutinarias que otras, pero por mucho ¿Traumatología la consideras rutinaria? No, es muy poco rutinaria, porque es muy diversa. Bien, vale. Hay hombro, rodilla, espalda, entonces ves un poco de todo. Pero por muy rutinaria que sea, para el paciente no es una rutina. El paciente ha llegado un día al hospital y va a estar esos 5 días, igual hasta dentro de 2 años no vuelve al hospital, pero en esos 5 días necesita que tú le trates bien, que le trates como una persona y que le trates de forma humana, con sus preocupaciones, con sus necesidades y eso, de forma humana y entendiendo lo que cada uno necesita. ¿Y esto del burnout es más común de lo que... Sí, creemos, porque yo tengo una percepción de normalmente los médicos, pues por vocación ayudar a los pacientes y tal, pero es más común de lo que... más común de lo que se cree, y ahora te voy a dar un dato porque hace unos años nos presentaron en una clase un estudio, creo que en España no sé si se ha hecho, al menos yo no lo conozco,
Pero un estudio de Estados Unidos, donde los médicos se les trata mucho mejor que a los pacientes, Sí, sí. porque los médicos, vamos, ahí son el top del top, pues estimaba que en torno a 1/3 de los médicos sufrían ese burnout. Ostras, mucho. Un 33% de los de los médicos. Qué locura. Y por tanto, un 33% de los pacientes que que no son no- atendidos en condiciones óptimas. Es una barbaridad. Y más aún en Estados Unidos, que no hay sanidad pública, me refiero. Que ahí, con Sí. más razón, Sí. debería ser tratado, vamos, Sí, con una optimidad de... ¿Se hace Sí, algo sí. para algún seguimiento o cada uno ya decide ir al psicólogo? yo cada creo uno que no se hace nada diferente a lo que no se puede hacer en otros trabajos. Al final, cuando el médico explota, entra en ansiedad, depresión, ahí ya te dan la baja. Ya. Antes no sé si se hace algo para evitar, al menos yo no lo conozco. No sé si hay algún protocolo para evitar burnout o así. Debería pero bueno, haberlo, yo creo por que lo debería menos. haberlo. Sí. Sobre todo en estos trabajos, medicina, enfermería. Sí, que las consecuencias son muy, Sí, muy graves. sí, sobre todo lo que comentaba, que los pacientes están en ese momento de vulnerabilidad, que cualquier palabra equivocada que digas, cualquier cosa, se le va a quedar en la mente ya para toda la vida. A mí ayer estaba con mi amoña, que estaba ahí en casa y pues me estaba hablando de esto de la medicina, que no sé qué, no sé cuál, y me hablaba de hace 20 años que una enfermera le dijo no sé qué. Y dices, ¿cómo te acuerdas de eso? Pues porque en ese momento cualquier cosa que te digas, cualquier Sí. error que cometas, cualquier cosa que salga de lo habitual, ya le va a marcar y se va a acordar toda la vida. Y es importante tenerlo en cuenta, saberlo y intentar lidiar con ello. No es fácil. Yo cometeré errores, Sí, obviamente. pero bueno, lo importante es ser consciente de ello. Ser consciente, reconocerlos y hacer para cambiarlo. Muy importante esto. Que muchas veces yo, por lo menos, hasta que no preparamos el guión y me dijiste que lo incluyera, no me había parado a pensarlo, la verdad. Porque Sí, claro, me tú parecía piensas un en... tema interesante para Sí, sí, tratar muy en el interesante. podcast. Pues al final tú piensas en medicina y piensas en el estudio, en el esfuerzo, pero no piensas. Sí, Una vez piensas, ya llegado la ahí, adapta- piensas que cuando ya ha pasado todo eso, Ya está. cuando el médico ya es médico, ya vive una vida súper buena, Claro. que no tiene ningún problema. Pero Pero ¿cuánta es gente un... sabe que una jornada habitual, una jornada semanal de un médico son 50 horas? Claro. Más de 50 horas en España. Claro. Es un quebradero de cabeza que no se tiene nada presente al final, ¿no? Sí. Y al final son esas cosas que al final hasta que estás dentro no conoces. Y a veces también es nuestra responsabilidad también llevarlos un poco más allá y que la gente conozca estas cosas que los médicos tenemos en la cabeza, que creemos que son obvias pero no lo son. Claro, también por parte del paciente ponerte en la piel En el del lugar, médico. Claro, sí, sí. No solo También es importante. vosotros en el del paciente. Sí. Muy interesante, la verdad. Y una vez ya que ya estás... bueno, ya te has hecho el MIR, ya has hecho todo, ya te estás en traumatología, ¿qué percepción tienes de tu evolución profesionalmente dentro del mundo de la medicina? Sí, a ver, al final todavía estoy siguiendo un poco el camino que tiene que seguir un médico para ser especialista. Ahora mismo voy a empezar de residente de primer año, R1 le llamamos nosotros, en traumatología, en Pamplona, que no lo he dicho. Voy a empezar en el Hospital Universitario de Navarra, en el público de Pamplona. Y ahora tengo 5 años para formarme, para salir siendo un especialista ya con todas las letras de la palabra. Y yo estoy con ganas de aprender, de salir muy bien formado de estos 5 años. Y una vez ya termine esos 5 años, abierto a cualquier posibilidad, oportunidad que surja, para aprovecharla e ir con ello al máximo. Al final, ahora mismo tenemos que estar a la residencia porque tengo entendido que solo podemos trabajar de residentes y no podemos trabajar de otras cosas. A mí me parece bien, me parece correcto. Y eso, lo importante es formarse porque ahora mismo ya hemos terminado la carrera, ya hemos terminado la medicina general, al menos los que nos especializamos en cosas como traumatología, en cosas muy específicas. Y ahora con ganas también de coger el bisturí, coger los martillos y todo, así que... Pero eso yo lo desconocía, no sabía que ahora... Claro, yo por lo menos no sé tú, Paul, pero yo pensaba que terminabas el MIR y pum, a trabajar. A operar. No. ¿Cómo funciona no. eso? Ahora- O sea, lo de los 5 años de residente, que es como no trabajas y solo te formas en la No, especialidad. trabajas. O sea, pero en cosas igual no tan... Sí, te voy a explicar. Ahora cuando empezamos de residentes, para empezar es un trabajo. Tenemos un contrato laboral Sí, de formación. sí. No es un contrato laboral ya como el que puede ser ya de un médico adjunto, Sí. que le llamamos nosotros, que es un médico ya que ha terminado la residencia y que ya empieza como adjunto en un hospital, en un centro de salud, donde sea.
Entonces ahora tenemos 4 o 5 años en función de la especialidad y no empiezas directamente ya con todas las responsabilidades, vas poco a poco. El primer año normalmente pasamos por diferentes especialidades que tienen relación con lo que nos vamos a formar para adquirir también otros conocimientos que puedan estar relacionados con lo que nosotros necesitamos. Las que son quirúrgicas, como la mía, ir empezando a tomar contacto con el quirófano, con las cirugías que se hacen, las técnicas, cuándo está indicado, cuándo no, porque ya no es solo, no, yo quiero operar y opero, me meto aquí a operar, no, es que tienes que decidir si a este paciente merece la pena operarle, si este paciente es demasiado mayor y hay demasiadas dificultades o demasiados riesgos sí. para poder hacerlo. Entonces tienes que formarte un poco a nivel general para luego tú presentarte en tu propia consulta y decir, tengo todos los conocimientos para tratar a este paciente, para decidir qué tratamiento es el correcto. Entonces, el primer año es un poco de adaptación, tienes que ir por diferentes sitios. También rotamos en urgencias, la mayoría de especialidades, en urgencias generales, que esto poca gente lo sabe, pero muchas veces si vas a las 2 de la mañana a urgencias te va a atender un residente. Claro. Es verdad, yo no tenía ni idea. No, yo tampoco. No, pues sí. Y porque normalmente los adjuntos, los médicos ya formados, están durmiendo, pero en las urgencias ya importantes en las que ahí ya sí entran ellos. Claro. Son los que toman las riendas. Pero bueno, en cosas así generales típico, nosotros tenemos los conocimientos suficientes como para poder tratarle. No es que por ser al final has pasado por... es peor, sino que los adjuntos están cuando se les necesita. Claro. Entonces, rotamos por urgencias, rotamos en mi caso por rehabilitación, por cirugía plástica, otras cirugías que también tienen relación con la traumatología. Y ya a partir del segundo casi todo el mundo ya vuelve a su especialidad y ya empieza a formarse como especialista y va poco a poco cogiendo responsabilidad en función de los conocimientos que también va adquiriendo, y al cabo de 3-4 años, en cuarto o quinto de especialidad, ahí ya sales formado como un médico con todas las de la ley. Joder, vaya camino tú, Sí, Joder, un camino largo. que... 11 años voy a estar, tío. 11 años y medio. 11 años, ¿eh? Se dice pronto, ¿eh? Desde que empecé la carrera, 11 años y medio. Pero bueno, al menos ahora tenemos un trabajo. Tenemos Sí, nuestro ya es sueldo, diferente. Es y ya... un proceso. Me imagino que será más liviano también. Sí. Lo ves también. O sea, que yo creo que Sí, Has ya, elegido tú esa claro, especialidad, te motiva más todavía. eso es. Entonces, Estás en contacto más, lo que decías tú, que echabas de menos de igual prácticas, estás Sí, en más eso es, contacto totalmente, práctico, totalmente. el teórico pasa igual a un segundo plano. totalmente. Claro, Cuéntanos así alguna anécdota, que a mí me gusta mucho anécdotas de Paul médicos. siempre vas a pelo, tío. O sea, Sí, las sueltas y gusta, ¿sabes? estamos hablando tranquilamente y... Una anécdota, venga, va. Sin Sí. vaselina ni nada. ¿Cómo te gusta? Porque, Te encanta el salseo. Antes de introducir esto, es que yo también tengo un amigo que está de estudiante en cuarto todavía. Hijo, lo típico, ¿no? Quedas con los colegas. Me duele esto. Me Sí, duele sí, tal. sí. Es Bueno, eso a muy mí ya me lo típico. están empezando a decir. Sí, sí, El sí. traumatólogo, me duelen los huesos aquí, que si la rodilla, Ya. la espalda. Joder, yo mismo en Italia, cuando me pasó lo que me pasó, lo primero le llamé a él. Al principio decía, va a llamar, le va a molestar. Y dije, buah, estaba desesperado y ya, le acabé llamando y ya está. O sea, Nada, que va. es lo típico, tiras de lo que tienes. Nunca molesta una llamada de alguien conocido para al menos aclarar las dudas. Sí, Yo sí, no me sí. voy a mojar en exceso, porque Eso, al final el que al se final. tiene que mojar es el médico que Claro. trata, pero Sí. solo que se ha echado una mano a informar y... Sobre todo es eso, información, porque en el área de la medicina yo creo que es donde más desinformación hay, porque al final... Sí, y también hay un tiempo limitado. Claro. Es lo que toca. Yo para coger una llamada para ti no tengo tiempo, puedo estar media hora si hace falta, pero en mi jornada laboral no tengo media hora muchas veces. Bueno, lo que íbamos, que la anécdota. Hay una que no he contado a mucha gente, pero que me parece sobre todo muy enriquecedora para que la gente entienda un poco hasta qué punto puede ser importante la medicina para cierta gente, y sobre todo el lado humano que estábamos hablando antes de la medicina, el saber llevarlo. Pues yo no doy muchos datos porque no me gusta que se pueda... Sí, que se claro. pueda- Trazar el... Sí, entender quién es la persona y tal, pero bueno, en estos 6 años de prácticas en un hospital que no voy a decir, estaba rotando por digestivo. Pues total que había una paciente mayor que siempre ahí nos hablaba de su pueblo, que si era un pueblo de Andalucía, pues nos decía que en el pueblo, que los amigos, buah, que a gusto estaba, que ya tenía ganas de volver, no sé qué. No sé Sí, lo cuál. típico gente mayor que ha emigrado que siempre Sí. le tira mucho. Pues ella estaba
estaba ya mal, había perdido mucho peso, estaba bastante amarilla, casi como el micrófono, podría decir. No tanto, pero estaba muy amarilla. Y bueno, ella ya se temía que no tenía, que algo malo le estaba pasando. Y bueno, esto que ya llegamos, hicimos la analítica, bueno, bilirrubina muy alta, lo esperable, enzimas hepáticas elevadas, que eso, bueno, al final, que unas cuantas cosas que te orientaban hacia un lado. Total, que le hacemos un TAC y pues en el TAC no hay buenas noticias. En el TAC nos dicen que es un cáncer de páncreas, que ha invadido ya vasos sanguíneos, arterias y venas. Y al final eso se considera casi como un cáncer de páncreas metastásico. La cosa es, nosotros cuando ya tenemos la información, ahí te toca ya ir a hablar con el paciente, ver cómo lo vas a hacer. Normalmente te gusta llevar al paciente a otra sala para tener ese momento de intimidad de la mala noticia, no tener a nadie al lado. Pues vamos a la sala y está su hija. Y bueno, primero hablamos con su hija, le decimos que cómo está anímicamente. Dice que bueno, que está mal, que ya sabe que algo le pasa, que no sé qué, pero... Y nos dice, ¿pero qué tiene? ¿Qué es lo que pasa? Y pues le decimos a la hija, tal, pues tiene un cáncer de páncreas metastásico, vamos a tener que hablar con paliativos. Y ella nos dice, pero esto no se lo podéis decir. No se lo podéis decir porque le va a hacer mucho daño, porque se va a hundir, esto, por favor no se lo digáis. Y ahí tú tienes que tomar la decisión, ¿se lo digo o no se lo digo? Claro. La cosa es, el hijo no puede decidir por el paciente, nadie puede decidir por el paciente qué información va a recibir o no va a recibir, siempre que el paciente esté en sus plenas aptitudes. Claro. La mujer estaba mal del páncreas, pero la cabeza estaba bien. Claro. Entonces tiene que decidir ella si quiere... Y ella había decidido ir al médico porque se temía que tenía algo. Sí, pero hay muchos que a veces no quieren saber. Sí, ¿tú crees? Van para que les traten, pero prefieren no saber. Son pocos, pero algunos hay. La cosa es que entramos en la consulta, en la sala. En la habitación. Bueno, antes de entrar en la habitación, le decimos eso a la hija, que tiene que decidir ella lo que quiere saber, lo que no. La hija a regañadientes, obviamente, no le hacía mucha gracia. Pues entramos en la habitación y total, que ella nos dice, tendré un cáncer, ¿no? Porque ella ya se sabía que eran malas noticias. Claro. Que ya se sabía que algo malo había porque ya le dijimos de vísperas que al día siguiente le íbamos a decir lo que tenía en el TAC porque no paraba de preguntar y me dice, pues un cáncer, ¿no? Le decimos, pues sí. Y a la hija pues se le cae la cara porque dice, joder, que no quería que supiese y total que ella ya sabía lo que tenía casi sin hacer falta el TAC. Y ella ya lo tenía bastante asumido. Le decimos, sí, cáncer metastásico, vamos a tener que hablar con paliativos, tal. Total, que luego vino la de paliativos, súper maja, súper empática con la paciente. Y ella en vez de hundirse, en vez de derrumbarse, nos habló sobre su vida. Nos habló de lo orgullosa que había estado de haber tenido los amigos que había tenido en el pueblo, de la vida que había tenido, de los hijos que tenía, que todos habían salido muy bien, que tenían trabajo, que... Nos empezó a contar de lo orgullosa que estaba de la vida que había llevado y de que si había llegado el momento, pues que había llegado el momento y no pasaba nada. Y eso a veces nos dice, uno, que nadie sabe mejor que el paciente lo que necesita él. Sí, totalmente. Que a veces es importante también escucharle, saber atenderle y darle lo que necesita. Y sobre todo, esto ya es una enseñanza personal que me he llevado de esa paciente y que yo quiero vivir la vida de esa manera en la que yo, cuando me llegue el momento, pueda decir lo mismo que decía ella. De lo orgulloso que estoy, de haber lo que he conseguido, de la familia que tengo, de todo lo que tengo alrededor y de lo contento de que estamos de la vida que llevamos, porque al final nuestro objetivo, nadie se libra de la muerte. ¿Qué va? Nadie se libra de la muerte, pero lo mejor que podemos decir nosotros ha sido que estamos orgullosos de la vida que hemos llevado. Yo he hablado muchas veces con Paul que muchas veces me he planteado eso, que mi objetivo sea cuando... echar a la vista atrás en un momento y decir, no me arrepiento de nada, estoy orgulloso de la vida que he llevado y yo creo que es la mejor manera de... Mucha gente dice, no estoy preparado para el momento de la muerte, no estás preparado porque lo estás pensando ahora. Claro. Si verdaderamente has disfrutado de tu vida, yo creo que en ese momento ya te da igual, porque dices... Bueno, yo creo que es fácil
pensar eso, ¿eh? Pero en el Sí. momento en el que te lo dice, Hombre, que es se te viene el mundo encima, es mucho más valiente la actitud que tuvo esa señora de lo Sí, que puede sí. parecer ahora mismo. Sí. Totalmente. Yo no sé si sería capaz. Yo no sé si sería capaz, No. pero sí que me gustaría, al menos en los días de después, poder llegar a esa conclusión de Sí. lo orgulloso que estoy, de lo que he conseguido, de la vida que tengo, de la gente que tengo alrededor y de lo feliz que he sido a lo largo de todos los años que he vivido y de todo, al final. Creo que tiene que ser el objetivo de todo el mundo y pues eso, me quería contar esta anécdota no porque sea graciosa, No, porque sea pero nada, es- pero creo claro, que o da sea, una pero- enseñanza muy importante a Sí, la sí. gente que no tiene contacto con los pacientes Claro. porque normalmente si no lo ves es difícil llegar a unas conclusiones Sí. como esas. Sí. Yo al menos hasta que lo vi en esa mujer tampoco me había parado a pensarlo, pero me pareció muy, muy admirable lo de esa señora. Probablemente ya no estará con nosotros, pero al final lo que me ha dejado esa señora pues es una enseñanza más grande que la que te pueden dar en cualquier clase de la universidad. Totalmente. Y mucha gente igual que hasta ese punto no que haya vivido la misma situación que tú, porque lamentablemente es común Sí, en nuestra sociedad, sí. le haya servido para darse cuenta de eso, de que tal como te dan la vida se va. Sí, Y que le haya sí. servido para Que son 2 que días sea un punto de inflexión en su vida. que cualquier día puedes levantarte estando más amarillo de lo habitual, ir al hospital, más noticias y la vida te da un vuelco. Claro. Pero el hecho de que un día cualquiera pueda pasar eso tampoco tiene que hacer que te desanimes y que No, tires la toalla y digas, no, como si mañana ya me puede pasar algo, Totalmente. hoy no voy a luchar por lo que tengo. Lo que hay que hacer es eso. Yo esto lo he hablado con mi madre más de una vez también, de al final problemas que son nimiedades, que les das una importancia enorme, tú lo pones en contraposición con esto y dices que estoy vivo. Me refiero, Sí. ¿qué hay más valor a eso? Lo pones, Estás vivo y estás sano. claro. Porque O sea, esto es una lo que te frase- está preocupando, me refiero, ¿qué importancia tiene al lado de que Sí. sigas vivo? Sí, ahora que has dicho eso me ha recordado a una frase que no sé de quién era, pero que me parece muy... muy... de esto que puede parecer simple pero no lo es. Sí, Que dice, cuando tú estás sano quieres muchas cosas, pero cuando estás enfermo solo quieres una. claro. Hay Totalmente. gente que es capaz de vender su casa, vender su coche, todo lo que ha conseguido durante su vida para pagarse un tratamiento en países que no son España. Claro. Y es capaz de venderlo solo para pagarse un tratamiento, porque al final cuando tú estás vivo puedes tener ganas de tener un Maserati, de tener la mejor casa, pero cuando ya estás enfermo puedes vender el Maserati, puedes vender la casa y todo lo que has conseguido solamente para intentar estar sano. Y al Totalmente. final, mientras estamos vivos, tenemos que intentar conseguir todo eso. Pero teniendo en cuenta el valor que tenemos, sin perderlo de vista. Efectivamente. Muy buena anécdota, ¿eh? Joder. Deja semilla Sí. para reflexionar. Sí. Y ahora los que la escuchen, pues también espero que también les enriquezca personalmente. Totalmente. De hecho, ahora si me permitís también contar una historia muy interesante que la cuenta en un libro que estoy leyendo ahora mismo, contado de una persona que tenía un caserío con la familia, pero bueno, no se veía motivado, ¿no? Al final estaba mucho en rutina, no le motivaba lo que hacía y un poco pues no valoraba su vida, lo que era. Entraba en rutina, frustraciones, etcétera. Hasta que, pues, lo que has contado tú más o menos. El siguiente día se levantó mal, tuvo que ir al hospital y bueno, no sé qué le detectaron que bueno, pues que solamente podía utilizar la cabeza y ya está. Y ya de ahí creo que no le iban las extremidades, la enfermedad como tal no lo especificaba. Y en ese momento es cuando le dio a la cabeza un clic y dijo, joder, pues yo cuando he estado sano no he hecho nada con mi vida, pues ahora voy a hacer algo. Y esto es que lo he contado varias veces. Y eso le dio pie a montar su negocio desde la cama de un hospital. Joder. Y empezó y se hizo multimillonario. Bueno, él técnicamente, físicamente no, pero Sí. con la ayuda de sus familiares y sus amigos hizo un modelo de negocio que era la venta de salchichas, ahí en Alemania creo que era, y se hizo multimillonario. Sí. Desde la cama de un hospital. Con la ayuda evidentemente física de sus familiares y amigos, pero desde una cama. Y yo creo que a él personalmente le habrá enriquecido más el hecho de tener un motivo por el que seguir Ahí luchando está.
que el hecho de los millones que habrá podido ganar. Totalmente, Sí. o sea, Sí. para él al final El hecho no de es que un le habrá problema. mantenido vivo y esperanzado y motivado habrá sido el hecho de seguir manteniendo el negocio, el hecho de seguir creciendo, de seguir teniendo objetivos Claro. Es eso. que cumplir, que, Por eso que decía luego antes, los resultados que haya conseguido. el objetivo. ¿Qué te hace levantarte por la mañana? Eso es. No tienes objetivos. Eso Me es. refiero, una misma persona en esa situación sin objetivos se muere. Sí, siempre puede haber algo. El deseo, no hay nada más fuerte que el deseo y la Sí. fe La actitud. de una persona. La actitud. Puede llegar a obrar milagros y hay casos de ello. Sí. Pero para eso hay que tener un deseo ferviente que es muy complicado de desarrollar. ¿Afecta Sí. tanto la actitud positiva de un paciente a la hora de recuperarse? Eh, Porque esto sí que lo he leído y parece ser que Sí, muchas veces, resulta un aspecto positivo, ¿no? Pero no sé hasta qué punto. no sé hasta qué punto está demostrado con evidencia científica, porque a mí me gusta darle la importancia Claro, que tiene la evidencia científica Por y por al final cuando hablamos de causalidad es difícil determinar hasta qué punto. Sí, Pero bueno, yo creo que yo no me mojaría a decir que influye, pero yo creo que sobre todo influye ese tiempo que aprovechas mientras tú sigues vivo. claro. No sé si surtirá efectos, si habrá diferencias que sean estadísticamente significativas entre la gente que está motivada o no está motivada, pero desde luego yo sé que él la vida la afronta de una manera diferente mientras sigue vivo y su familia, cuando le pierde, también Sí, afronta de una manera diferente esa pérdida. sí porque dicen. Es decir, hay al menos mientras ha vivido, Claro. ha sido feliz, ha seguido llevando adelante su vida, hemos sido motivación para él. Y sienten como la necesidad de recoger ese testigo también Sí. muchas veces. Es decir, él, Eso es. él era feliz, no nos permitimos nosotros tampoco. O sea, pasar el luto, pero decir, Sí, hay que coger esa felicidad de. pero bueno, aún así yo soy un poco escéptico con eso de decir de que si yo sí quiero me voy a curar. No, hombre, no. No me gusta tampoco Es que eso es. dar esa falsa esperanza No, porque lo dices tú, no hay evidencias. a la gente de que- Al menos yo no las conozco, ni las he estudiado ni las he visto en mi tiempo libre. Conocemos un caso muy triste de hace poco de una Sí, niña que ya sé tenía cuál es. cáncer, el de Mis ganas ganan, Sí. ese que se hizo sí. muy viral. TikTok, sí. Sí, por eso. Yo Más estaba pensando en ese más- ejemplo. Más motivación que esa niña Sí. nadie Elena- va a tener. Elena por Huelva. curarse. Efectivamente. Sí, y- justo cuando has hablado de eso estaba pensando en ese caso. Digo, sí, pues. Y al final ya no es solo el hecho de que sea más o menos probable curarse. Yo no lo creo. Pero cómo aprovechas ese tiempo mientras estás aquí. Totalmente. El ejemplo que tú das a la gente que te rodea, yo creo que es una motivación importante para seguir luchando hasta el último momento. Así que eso es lo que pienso yo con respecto a la curación, con respecto a la Sí. motivación, con respecto a las ganas. Ya no es solo el tiempo, sino, como hablábamos antes también del estudio, 4 horas no siempre es mejor que 2. Claro, Pues en la vida lo mismo. Hay gente que llega hasta los 80 eso es. Y le cunden los últimos hay años. gente que llega hasta los 50 y ha podido aprovechar mucho más el tiempo que esa otra gente. Sí, sí. Entonces, yo creo que el objetivo de todo el mundo tiene que ser vivirlo mientras lo tengamos, vivirlo a tope. Totalmente de acuerdo. Vea, vaya píldoras de. Sí, joder. Estamos dejando, Madre Pensaba mía. que el podcast iba un poco por más técnico, pero hemos tocado. No, áreas que esto es nos lo gustan bonito, y- empezar y luego Sí, ya ir sí, sí, fluyendo. totalmente. Esto no está en el guión, pero ¿te gusta mojarte? Sí. Depende. ¿Qué opinas de la homeopatía? Bueno, a ver, Es sí. que Qué esto es buena, complicado No se me había por ocurrido. cosas que tú y yo sabemos. En plan, hay gente que va a ver este podcast que es muy fan Sí, de la sí. homeopatía, Bueno, entonces a ver, hay que tener cuidado. Por eso digo, ¿hasta qué punto te gusta mojarte? Si no Voy a hablar- quieres, no. no lo dejes. Lo voy a mojar desde el punto de vista racional. Sí. Es decir, luego a mí me fastidia porque tengo gente alrededor también que A mí me pasa lo mismo. van al homeópata y tal, y eso ya me va un poco por el lado irracional, pero voy a hablar desde el lado racional. Y siempre porque yo he intentado buscar estudios en PubMed y de todo, y siempre que he visto algo relacionado con homeopatía, con el osteópata, que no sé qué más Sí, sí. tratamientos que busca la gente, nunca he encontrado evidencia científica, nunca. En estudios, sobre todo los más importantes, que son los randomizados, los aleatorizados, los que mezclan diferentes tipos de estudios, un metaanálisis, que son así los más importantes, que mezclan los estudios relacionados entre sí e intentan reducir los sesgos de estudios individuales para llevarlo un poco a una población más grande
y de diferentes tipos de estudios, diferentes tipos de poblaciones y de diferentes tipos de resultados, y nunca he encontrado evidencia estadísticamente significativa. Todo el mundo dice que siempre está ese 15% del placebo, que se le llama, que al 15% de de pacientes al que le das el placebo mejoran, pero luego lo extrapolas a toda la población a la que has tratado y no está demostrado que sea estadísticamente significativo. Pero claro, tú al final coges Donosti, 200.000 habitantes, Sí. calculas, si a todos les doy homeopatía, ¿cuánto es un 15%? Si le saco el dinero a ese 15%, Claro. pero es que realmente van a mejorar, les des el tratamiento de homeopatía, les des un paracetamol o les des Caramelo Smint. un caramelo Smint, Total. efectivamente. Entonces, no sé, yo siempre abogo por informarse, si queréis preguntar al médico, preguntar a vuestro médico, que se informe, que busque algún estudio y sobre todo intentar dejaros llevar por la evidencia científica, por lo que se demuestra, porque al final en cuanto entras a homeopatía es muy difícil que te lleven hacia otros lados. Nunca un homeópata o un médico de estos de medicinas alternativas te va a decir que no tiene la solución para tu problema, y eso siempre es un mal indicativo. El que siempre tiene lo correcto, lo estupendo y lo que no tiene efectos adversos, en esta vida todo lo bueno conlleva algo negativo, y el que tiene la respuesta para todo, yo creo que no la tiene para nada. Me quedo con esa última frase. El que tiene respuesta para todo, seguramente no la tenga para nada. De hecho, Espero que esto cale en gente y sirva para replantearse muchas cosas. Aún así, yo no quiero que se convenzan, yo quiero que, No, convencer no, sino que tomen la iniciativa por su cuenta de buscar, de buscar información. la información. Sí, sí, yo tengo No la... dejarse llevar por unas palabras bonitas. Claro, al porque final- al igual que esa persona puede no tener la verdad, puedes no tenerla tú tranquilamente. Sí, y que se Pero- pregunten muchas veces, La cosa es preguntarte las cosas por qué. ¿y cuál es el incentivo de ese que te está tratando? Claro. Quiero decir, yo en la pública cobro lo mismo tratando bien o tratando mal a un paciente. Quiero decir, yo trato con pacientes, no trato con clientes. Claro. Tú para el homeópata eres un cliente. Tiene que retenerte para conseguir dinero. Y muchas veces tienes que plantearte realmente, ¿esto me lo está diciendo porque realmente crea que sea bueno para mí o es bueno para él? Claro. Ahí está. Ahí está el tema. Y darle una vuelta, chicos. No es... Sin más, construiros vosotros vuestra opinión, pero basada Eso es. en datos y en la Yo al evidencia menos con que se científica. lo planteen, con que busquen información y con que puedan sacar sus propias conclusiones, yo me doy más que por satisfecho. Yo siempre digo, no hay nada más bonito que te rompan un sesgo. Es mi opinión. Siempre me encanta. aprender de todo. Mientras sea para llegar a la verdad, Eso, bueno, se supone que si es un sesgo, Sí, es sí. que te está... eso es. Por eso, digo, por ejemplo, en una dedicatoria que escribí el otro día de un libro, le puse, espero que esto te dé la bella sensación de romperte algún sesgo. Para mí es una sensación, y he tenido muchas experiencias de esas durante mi corta vida, pero ¿Quieres que me moje con algún otro tema? no, ahora sin más, ese lo Te ha tenía, venido la me ha venido y digo, homeopatía. le voy a preguntar porque Sí. me interesaba mucho. Hablo encantado sobre ese tema. porque- Pero Es que bien, le te has tengo- mantenido en lo racional. Sí, me he mantenido en lo racional. Muy bien, Totalmente. muy bien. Luego también teníamos por aquí apuntado hasta qué punto tenía un médico la capacidad de Sí, de eso es hacer el inter- tratamiento que Eso quiera. es interesante, porque muchas veces escuchamos a mi médico no le caigo bien y me da el primer tratamiento que ha pillado, o no me ha dado este tratamiento porque le caigo mal, o para empezar, eso sería una negligencia. Ya, Hay que andar con ojo cuando acusamos a nuestros médicos sí. de ciertas cosas, porque si tuvieses razón, podrías ir al juzgado a denunciar y igual hasta ganas un juicio. No digo que no haya casos de negligencias, obviamente las hay. Pero por lo general el médico está más atado de lo que parece. Hoy en día hay protocolos para casi todo, hay estudios que demuestran todos los tratamientos que se ponen. En medicina no se dan tratamientos por dar, tiene que aprobar agencias de todo tipo, europeas, españolas, del medicamento para probar medicamentos, y luego se hacen entre diferentes medicamentos estudios para ver cuál de ellos es mejor, y en diferentes pacientes, edades, de todo. Y todo lo que se da hoy en día, o al menos el 90 y mucho por ciento, todo está basado en estudios realizados en personas como las que son los pacientes. Si a un hombre de 70 años con cardiopatía isquémica y tal le dan un IECA, por ejemplo, así por poner Sí, un ejemplo aleatorio. tratamiento, es porque
en estudios con pacientes como él, con cardiopatía isquémica, con todo eso, se ha demostrado que el IECA es el mejor tratamiento para lo que se le da. Y si se le niega un tratamiento, también es igual de grave que dar un tratamiento erróneo. Y tiene consecuencias legales. Por eso yo creo que sí que es verdad que hay veces que no sales contento de la consulta porque el trato no te ha parecido bueno. Pero el médico está mucho más atado de lo que parece. Y a mí me parece bien. Porque al final, cuando basas en la evidencia científica, claro, los tratamientos que das... Tienes esa tranquilidad también tú de decir... Sí, tienes la tranquilidad de que te basas en algo. Y también el paciente tiene la tranquilidad de que el médico no se basa en el libre albedrío del médico, del tratamiento que te da. O en sus conocimientos propios, sino que hay un estudio detrás que certifica que eso te va a hacer bien. Llevamos años estudiando, no paramos de estudiar de diferentes maneras, porque luego ya cuando has adquirido los conocimientos teóricos ya te vas actualizando más que estudiando la materia como tal. Y al final todos nos actualizamos, leemos estudios y si damos un tratamiento, hacemos una cosa, hacemos la otra, suele ser por algún motivo. Sí. Interesante eso, yo también lo desconocía. ¿Hasta qué punto estáis tan atados los médicos? Lo típico, ¿no? Pero la cabeza, el ibuprofeno, te lo firma así. Y lo de la firma, que todo el mundo dice... Ya, lo de la letra... Y mi novia también. Igual lo vamos empeorando ya según pase el tiempo. Igual más que la letra es el tiempo de consulta, que tienes que hacer así a toda leche y ya te sale igual también influye. Muy bien, interesante. Luego también relacionado con todo lo que hemos visto del COVID, etcétera, ¿cómo de importante es la prevención de la población, tanto en COVID como en otros tipos, pues la gripe, etcétera, y también con todo lo que hemos visto de las antivacunas, todo el impacto que tiene esa ausencia de prevención en la población? La prevención es un tema muy amplio. Es un tema que nos podríamos empezar ahora y grabarnos otro podcast solo hablando de prevención, pero bueno, a rasgos generales te puedo decir que la prevención es casi lo más importante de la medicina. La prevención también, los hábitos que tú tienes hoy, la comida que comes hoy también es prevención. Prevención primaria es antes de que te pase la enfermedad, la prevención de esa enfermedad que vayas a tener. Los hábitos que tienes hoy te pueden llevar a dentro de 20 años poder desarrollar una enfermedad o no desarrollarla o tener más o menos probabilidades, porque al final nunca hay un 0% de probabilidad. Claro. Entonces, hace bastantes años en Canadá se llevó a cabo un estudio que se hizo de los determinantes de la salud, que se le llama, que trataba de 4 determinantes de la salud, que son los hábitos, el ambiente en el que estás, el medio ambiente, la genética que tú tienes y el sistema de salud. Y se demostró que al final se hizo por porcentajes, con esto del típico queso que se demuestran los porcentajes, pues se llegó a la conclusión de que casi un 50% del determinante de la salud eran los hábitos. Ostras, mucho. Los hábitos de tu día a día. El segundo, la genética, porque hay muchas enfermedades genéticas y la genética influye en muchas cosas. Y que el menos, con un 10%, era el sistema de salud. Muchas veces creemos que estamos sanos por los resultados que nos dan el sistema de salud y todo esto, y nada más lejos de la realidad. Estamos sanos por los hábitos que llevamos más que por el sistema sanitario. Y al final, en el mismo estudio, lo que se comentaba era que se hacía el mismo queso con el dinero que se invertía en cada cosa. Y más de un 90% se invertía en el sistema de salud. Claro. Cosa que yo entiendo, porque al final los tratamientos son muy caros, hay que pagar a los médicos y hay que dedicarle mucho dinero a la gente que necesita los tratamientos y que está ingresada. Pero, realmente, ¿hasta qué punto se le da la importancia que merece a los hábitos? Yo creo que ninguna. Esa es un poco la reivindicación que se quiso hacer con ese estudio, con esa demostración. Se llama el estudio, fue el doctor Lalonde y se le llamó el estudio de Lalonde. Y eso me parece muy interesante. Esto con respecto a los hábitos de vida. Con respecto a otros temas de prevención en la medicina, también yo creo que se tiene un impacto mayor de lo que parece las campañas de prevención, por ejemplo, de cáncer de colon, lo de la sangre oculta en heces, que igual tú no la conoces, pero igual tus padres lo más probable es que ya hayan hecho
Ya han hecho algunas, la sangre oculta en heces para el cáncer colorectal, la citología para el cáncer de cervix, las mamografías para el cáncer de mama. Porque lo más en esas campañas lo que se hace es detectar la enfermedad en una fase muy temprana, porque esa enfermedad ya ha salido. Claro. La cosa es que se hace esas pruebas para detectarlo cuanto antes y tratarlo en una fase muy temprana. Entonces, lo que te permite a ti es ganar muchos años de vida, y esos tienen un impacto espectacular cuando dan positivo y cuando se detecta esa enfermedad. Sí. Porque poca gente la desarrolla, pero la que la desarrolla, el impacto que tiene es brutal. Y son cosas que cuestan poco dinero. Una sangre oculta en heces cuesta poco dinero, una mamografía cuesta poco dinero, y el impacto que tiene es muy grande, porque igual una persona puede ganar 20 años de vida. Claro. Por un cáncer colorectal se empieza a hacer a los 50, si a los 55-60 desarrollas uno, puedes vivir hasta los 80 y pico, o si no te lo detectan, igual puedes vivir como mucho 5 años más. Claro. Entonces, esos son también prevención secundaria, se llama. Antes se ha hablado prevención primaria antes de que se desarrollase la enfermedad. Pues ahora que se ha desarrollado pero queremos detectarla cuanto antes, hacemos estos screenings poblacionales que se le llaman, y detectamos pronto la enfermedad. Esos tienen un impacto también muy grande. Y el tema de las vacunas. A ver, vamos a hablar del tema de las vacunas desde un punto de vista científico, como siempre intento hacer. Pero antes de entrar al tema científico, a mí me gustaría comentar un doble filo que tiene el tema de la vacunación poblacional. Un doble filo me refiero en el tema de la percepción de la gente. A nivel sanitario y de evidencia científica, obviamente, solo tiene un filo, que es bueno. Sobre todo las vacunaciones que se llevan haciendo toda la vida. Pero el doble filo me refiero a que tú estás vacunado de la polio, tú estás vacunado de la meningitis C, tú estás vacunado del hemófilus tipo B. Y esas son enfermedades que desaparecen de la población en España. En otros países son unas causas de graves secuelas neurológicas y de diferentes tipos, pero aquí nosotros tenemos la percepción de que esas enfermedades han desaparecido. Claro. Entonces, la gente no percibe esa necesidad de vacunarse para enfermedades que igual nuestros abuelos o bisabuelos desarrollaron, y gente que se quedó con grandes secuelas. Pero cada vez están desapareciendo más de nuestra sociedad. El sarampión, por ejemplo. Ahora nadie tiene sarampión, porque todos están vacunados. Pero si la gente dejase de vacunarse, empezarían a volver a surgir esas enfermedades, cosa que sería muy malo, pero volvería a surgir esa sensación de necesidad de vacunarse. Y a eso me refiero con el doble filo de la vacunación, porque a mí me parece que es muy arriesgado y que realmente tiene que informarse más, porque si no lo estudias y si no te informas, es muy fácil caer en que ya no hace falta, que no hay necesidad de vacunarse. Pero sobre todo hay ciertas enfermedades, ciertos virus o bacterias que con la vacunación ha reducido mucho, y con la vacunación infantil sobre todo, porque tú tienes una meningitis con 10 años y las secuelas que puedes tener son muy grandes para toda tu vida ya. Claro. Entonces es importante que la gente entienda la necesidad, la importancia, y sobre todo que por mucho que no estén ciertas enfermedades, si la gente deja de vacunarse pueden llegar de un día para otro. El sarampión tiene la tasa de replicación más alta de todas las enfermedades infecciosas. El COVID fue variando con el tiempo. Sí, va variando. Pero el R0, que se llama la tasa de reproducción, era fue de en torno a 1,8 y 2 con mucho. Llegó al principio era casi un 3, pues el sarampión es de 18. Qué barbaridad. Multiplica por 6 la tasa de replicación más alta que ha habido en el COVID, al principio de la pandemia. Entonces esa tasa de replicación de 18 hace que si la gente deje de vacunarse, por cada persona que tenga el sarampión, lo van a coger 18 personas. Eso a nivel poblacional es que casi cualquier persona que no estuviese vacunada la cogería. Claro. Estando cerca de una persona con sarampión, casi directamente ya la has cogido. Y no es una tontería cogerte el sarampión. No es como... Sí, no es un catarro. No es una gripe, que la coges en 3 días más o menos, ya se te va la fiebre. Con unos paracetamoles lo pasas más o menos bien. Con el sarampión no lo pasas bien. Y con la polio tampoco. Joder. La polio puede dejar secuelas neurológicas a muy largo plazo para toda tu vida. Y sobre todo quería hacer ese hincapié,
Porque el hecho de que desaparezcan de nuestra sociedad no es que no las haya. No, que sino igual han que desaparecido de... Igual ha entrado a tu cuerpo y ha salido Claro. gracias a la vacunación. No, o que igual lo que dices tú, que en España ha desaparecido, Sí. pero viajas por X razón a un país, lo típico. Bueno, pues sí. eso es un clásico. Claro, me es voy a un África clásico. a un safari. Sí, sí, sí. La fiebre amarilla, no me va a vacunar. ¿Para qué me va a vacunar? Pum. Sí, sí, total. De hecho, Totalmente. hay una chica que conoce a un amigo mío que está ahora hospitalizada, que venía de India, por el tema de Lane, en la carrera de Sí. Lane, que suelen hacer Sí, intercambios. Corea del Sur y después India. Y ahora está, no sé en qué estado, porque no conozco la situación, pero está bastante mal. Por eso digo que tener cuidado. Hernani, con de eso. hecho. ¿Hernani es? Luego te digo, fuera de Sí, cámaras. luego fuera de cámaras hablamos. Entonces Curioso. la prevención es un tema muy interesante, muy importante, muy enriquecedor, sobre todo para la gente que no tiene contacto habitualmente con campañas de prevención y con todo esto, pero Sobre todo los jóvenes, igual, que Sí. hay menos campañas de Sí. prevención dirigidas a nosotros. sí. Y con el tema de la vacuna del COVID tampoco me quiero meterme demasiado, cada uno tendrá su opinión. La evidencia científica dice que igual no ha conseguido hacer que todo se reduzca a cero, Sí, que podías contagiarte y todo esto, pero la mortalidad desde que se empezó a vacunar totalmente. se ha reducido exponencialmente. Se ha reducido a unos niveles que ahora es casi anecdótico la gente que Claro. fallece. Hasta la gente de Entonces, riesgo que principalmente por esa claro, gente se que ha empezaron las contraído campañas de vacunación. y tampoco... Y al final la gente de riesgo convive entre nosotros. Sí, sí, sí. Entonces, lo más Para mí ha sido un éxito. es más importante de lo que ha aparecido, de lo que cierta gente quiere vender. Y eso. Con el tema de las vacunas, no se aprueban vacunas, vuelvo a decir lo mismo que antes. Al igual que no se aprueban tratamientos que no se hayan demostrado científicamente que sean efectivos, no se aprueban vacunas, todavía menos que tratamientos, porque vacunas Claro. se dan en población sana. Entonces, tiene que demostrarse muy bien que el beneficio es superior al riesgo, porque el riesgo en una persona enferma es que no le que no- cures. claro, Pero pero en una persona sana, es que enferma. si le enfermas y si le produces algo, suelen tener más problemas para administrarlas. Entonces, cuando una vacuna se administra ya a la población, suele estar más que demostrado. Y otra cosa es que se desinforme y Sí. se diga que la vacuna hace cosas que no hace. Claro, Como ha pasado muchas veces con el COVID, que cierta gente decía, no, es que las vacunas ya, el COVID va a desaparecer, va a ser una maravilla. Y pues es que igual no se ha demostrado eso. Y tú estás vendiendo que claro. que va a desaparecer de la faz de la Tierra y lo que va a no hacer es desaparece reducir la tasa de mortalidad. Tierra, y tú ya te crees que te la han colado con la vacuna. Y Claro. en ningún momento se demostró eso, en ningún momento vendió nadie que tenía contacto con el ámbito sanitario, nadie vendió eso, y tú te has creado unas falsas expectativas que no se han visto reflejadas en la realidad. Yo quería preguntarte también relacionado con esto, ¿hasta qué punto crees que la inversión en investigación es tan importante? Porque se ha visto como con el COVID, igual, por la necesidad urgente que había de encontrar una solución a ese problema, Sí. se ha dirigido un montón de fondos y la solución ha sido en un término medio corto de plazo. ¿Tú crees que con una dirección de financiación tan fuerte a otras necesidades de, pues yo que sé, solución para enfermedades que no tienen una cura como tal, sino que es más controlarlo, ¿tú crees que esa financiación es como un punto muy muy importante o crucial Sí, a la hora de a ver, encontrar? Está la claro solución? que la financiación y el dinero en el tema de la investigación es casi lo más importante. Sí, ¿no? Al final es un tema económico en lo que yo no soy especialista, entonces tampoco me la jugaría demasiado a mojarme, pero obviamente la inversión es una de las principales partes dentro de la investigación y dentro de la medicina en general, porque para sacar nuevos tratamientos, para seguir utilizando tratamientos sigue siendo necesaria la inversión, y siempre lo va a ser, pero al final yo creo que cuando hace falta algo como el COVID para mucha gente sale adelante, sale muchísima inversión. El problema ya está luego en enfermedades un poco más marginales, enfermedades raras. Ahí es más difícil conseguir financiación. Es un tema de gestión de recursos que yo tampoco tengo demasiados conocimientos, porque hasta qué punto realmente cuando el dinero sale de los contribuyentes
puedes dedicar muchísimo dinero de los contribuyentes para un proyecto que todavía no se ha demostrado que va a salir adelante, puedes dejar de darle dinero a gente que lo necesita, a tratamientos que son necesarios, porque al final... O que afectan a un porcentaje mayor. Claro, entonces es una gestión de recursos en la que yo no estoy muy sí, es una balanza que es complicada. Es una balanza difícil de de decir hasta qué punto sí, hasta qué punto no. Al final yo entiendo que también el dinero público muchas veces pues tiene que ir para diferentes cosas. Al final tú tienes que decidir este euro que estoy gastando en investigación igual infraestructura puede ir o a otra cosa. Claro. Luego también está la gestión de cómo se gestiona el dinero público, pero bueno, al final yo creo que es eso, gestión de recursos, que cuando hace falta sí que se demuestra que el dinero está también para sacar nuevos tratamientos, y que yo creo que la medicina va por buen camino y cada vez salen más tratamientos, se investiga más, y también hay nuevos tratamientos, como por ejemplo puede ser el CAR-T, que se ha hecho para tratamientos hematológicos de cánceres, y van saliendo cosas muy enriquecedoras a nivel científico. Qué guay, qué guay. Quería preguntarle también, relacionado con esto, el sistema sanitario actual, ¿cómo lo ves? Si el sistema... ¿Es mucho margen de mejora o...? Yo creo que en todos los sistemas sanitarios hay márgenes de mejora independientemente del país, porque al final es un equilibrio difícil de conseguir, el equilibrio perfecto entre inversión, dinero, coste, porque hasta qué punto es en otros países que está medio financiado, medio no, hasta qué punto es justo que sea caro cierto tratamiento. Claro. Entonces es muy difícil decir si el sistema sanitario es ideal o no. En España yo considero que por lo general es eficaz el sistema sanitario. Otro tema es realmente hasta qué punto esa eficacia se carga sobre los hombros de los sanitarios, no solo los médicos, sino enfermeras y celadores y la pandemia y todos los sanitarios. Ha quedado claro. Porque al final en España, es lo que te digo, muchos sanitarios están más de 50 horas semanales ahí al pie del cañón. Y dices, ¿realmente esto es justo para los profesionales? ¿Y el sistema sanitario funciona así por los profesionales o porque es un sistema sanitario correcto? No lo sé. Lo que sé es que cada vez tiene pinta de que está empeorando. Cada vez las listas de espera son algo más largas. No sé si la tendencia va a seguir subiendo o va a bajar o va a haber algún cambio. Pero bueno, no me gusta ser tampoco demasiado pesimista porque cuando ves otros países de alrededor o de otros lados del mundo, ves ciertas carencias que en tu país no las hay. Y ahí valoras más lo que tienes. Eso también puede ir un poco relacionado con el tema que hemos tratado en otros episodios de la reducción de la población, la tasa de natalidad, etcétera. Eso también pues tiene su repercusión. Hay más sobrecarga porque la población es más mayor. Claro. Entonces, yo creo que hay menos médicos, me imagino, ahora. Sí, se irá más o menos equilibrando ya con el paso de los años. Y yo creo que mejorará este tema. Hay que ser optimistas siempre. Quería preguntarte también antes de cuando has hablado de que es un tema que muchas veces es quebradero de cabeza para mí, cuando has hablado de la prevención primaria, sí. ¿Hasta qué punto ves los hábitos que tenemos en la sociedad hoy en día como perjudiciales? Tanto en términos de... Muchas veces me pregunto, ¿la comida que estoy comiendo? ¿Hasta qué punto? Porque claro, se ve tanto, o igual se da más visibilidad a enfermedades como el cáncer, etcétera, que antes no se veía tanto, y dices, ¿hasta qué punto los hábitos que estoy teniendo son los correctos? Bueno, al final los hábitos... Hay ciertos hábitos que son poblacionales o de tu grupo, del grupo... por ejemplo, la población española no tiene los mismos hábitos que la población estadounidense a nivel general. Pero también los hábitos son mucho a nivel individual. Tú no tienes los mismos hábitos que un compañero de clase que, pues, no sé, hace otro tipo de ejercicio o no hace ejercicio. Yo creo que es importante la concienciación a nivel individual de cuáles son los hábitos correctos. Tenemos una dieta a nivel español, la dieta mediterránea, que es una de las mejores dietas, que se ha demostrado que es de las mejores en la esperanza de vida a largo plazo. Y yo al final trato en mi vida de buscar un equilibrio de los hábitos,
porque al final muchas veces lo que disfrutas no es lo que es más sano. Entonces, intentar un poco buscar una balanza, intentar comer en casa siempre bien, equilibrado. El quebradero de cabeza de todo el mundo, que es picar entre horas, intentar reducirlo al máximo, eso es lo que a mucha gente más nos lastra. Tampoco me voy a excluir de ese grupo. Picar entre horas, que desarrollar un poco más. Sí, me refiero, pero yo, por ejemplo, soy muy de no es picar. Yo es que igual hago 5 o 6 comidas al día, claro. Ya, pero eso es... ¿Hasta qué una punto? cosa es cómo distribuyes tus comidas y otra cosa es lo que comes entre horas, por ejemplo. Yo picar entre horas le llamo a cogerte los típicos frutos secos fritos, las patatas... Vale, o sea, es las más cosas de bolsa. el contenido que la hora, ¿no? Sí, ¿A lo sí, que te refieres? el contenido totalmente. Vale, o sea, tú sí comes saludable, pero comes entre horas Sí, no pasa sí. nada. No. No, claro. De hecho, está demostrado que a cierta gente que igual está más a dieta, le ayuda más comer menos cantidad entre horas, sobre todo para evitar ese hambre y esos atracones que te puedes dar cuando Cuando llevas un pierdes periodo un poco largo. de control. Claro. Entonces, Entiendo. sobre todo el contenido, lo que comes, una dieta mediterránea equilibrada, sea en 3 comidas, en 5 comidas, en lo que sea, yo creo que es lo correcto. Y los hábitos no son solo lo que comes, al final también es lo que haces. Claro, por supuesto. Deporte, etcétera. Si tu trabajo es de estar 8 horas sentado, pues en el rato que tienes libre, pues intentar, aunque sea andar, hacer deporte, hacer ejercicio de fuerza, que muchas veces no se tiene en cuenta a nivel de la salud de una persona saludable que también haga fuerza. Porque al final, cuando eres mayor, lo que más te lastra tu calidad de vida también muchas veces es lo que no puedes hacer por fuerza, no poder subir unas escaleras, no poder subir un peso a tu... Claro, a la balda. a la balda, no poder llevar la compra a casa. Entonces yo también animo mucho a la gente a entrenar fuerza, a intentar mantener la fuerza el mayor tiempo posible y a intentar ser autónomos el mayor tiempo que podamos. Sí, porque al final, cuando llegan los achaques, vienen uno detrás de otro. Claro. Pero Xavi ya está preparado para eso. Creo que ya de cada Sí. vez que viene ya... Está encantado, me lleva comiendo la cabeza para que entrene con él siempre. Te quiero entrenar. Pues está bien eso. Para está entrenar bien. un poco de fuerza, Xavi. Sí, no me queda otra. Te he hecho un tirillas. Eso es. Pero bueno, ahí estaremos. No sé, Paul, si quieres comentar algo más. No, me parece muy interesante. Porque creo que aparte Me ha encantado. de ir un poco a lo técnico, que también me interesa mucho, y joder, las cosas que todavía nos faltarán, pues hemos también aprendido un poco y darle importancia mucho a lo que dices, a los hábitos. Sí. Hay gente Sí. que asocia la dieta a algo restrictivo y no necesariamente. O algo tiene que ser. temporal, que dices, vale, quiero adelgazar, Sí. hago dieta, pero la dieta en verdad Que es no me gusta, de hecho, la regularte. palabra dieta. Claro, es tener regularte las comidas o lo que es beneficioso para ti durante toda tu vida. Me refiero. Claro, yo escuchaba a una persona con el tema que, bueno, ha habido mucha movida últimamente con la gordofobia y tal, Ujú. y una pues un poco diciendo que yo prefiero disfrutar de la vida y no ser el típico gym bro y tal, restringiéndome con la comida. Y es que eso no es del todo así. O sea, yo al final, yo como lo que disfruto, como lo que me toca comer, pero yo veo a una persona comiéndose una hamburguesa y digo, joder, ojalá comerme una hamburguesa. Si quiero me la como y si quiero no, pero no hay que normalizar el que tengas unos buenos hábitos, sea comer... Sí. A ver, Es que es como, para mí, yo siempre ese ejemplo de la tela también, porque yo tengo cada charla de eso también, pero me refiero, es como sé, la gente que fuma. No, es que yo prefiero fumar y disfrutar de la vida. Bueno, Igual, pero mira, yo, con lo que comentaba él, pues yo igual si veo a un tío comiendo una hamburguesa, pues a mí me apetece comer una hamburguesa. Pero alguien que fuma, ve a otro fumando y también le apetece echarse un cigarro. La cosa es, lo que dice la chica esa de, a mí me hace feliz. ¿Realmente a ti te da felicidad? Felicidad como felicidad a largo plazo. es A mí me da felicidad instantánea. el mismo tipo de felicidad haber conseguido mi objetivo con el MIR que comerme una hamburguesa. Claro. Entonces es importante también definirlo, lo que comentaba antes, definir los objetivos y definirlos bien. ¿Cuál es tu objetivo a largo plazo? Claro. Yo voy con mis amigos y me como una hamburguesa, pero sé que Lo que no me decías hace tú. feliz. Claro. A mí no me hace feliz, me da una satisfacción. Yo como a gusto, lo disfruto más que una ensalada, obviamente. Pero también tengo unos objetivos que sí uno te de hacen ellos feliz, estar de verdad. Uno de ellos es estar sano. Y si me veo dentro de 20 años y tengo un cuerpo bien definido,
puedo correr, puedo subir 3 pisos si quiero sin fatigarme, pues yo sé que eso a mí me va a hacer más feliz que las hamburguesas que me puedo haber comido por el camino. Totalmente, yo igual. Sí, sí. Por eso, es lo que decimos, que es feliz y que es verdaderamente un impulso momentáneo de... Al final, la comida rápida y todo este tipo de comida a todo el mundo nos gusta. A todo el mundo le gusta porque al final es biológico. La comida muy calórica a todo el mundo le gusta y le apetece cuando tiene hambre. Pero a veces el saber contenerse y saber poner todo en una balanza es lo que te lleva a O lo que largo tú plazo. decías, comer bien en casa y luego tienes tus momentos de... Eso es. Que no tienes que ser... Esas pequeñas recompensas. Claro, no es restrictivo al 100%, sino ser coherente y decir, esto en grandes cantidades es perjudicial, pero no me evito una vez al mes, una vez cada 2 meses o cuando sea el hecho que en esas pequeñas proporciones tampoco te va... Totalmente. Claro, me refiero. Ujú. No es que digas estoy comiendo lejía, que te lo bebes y te mueres, ¿no? Comerte Sí. una hamburguesa no te va a hacer morirte, pero de vez en Sí, sí. cuando, no en tu dieta diaria. No sé. También es eso, lo que tú bien decías, cada uno tiene sus objetivos y a mí por mucho, pues a día de hoy también todavía, los típicos comentarios de no, pero si tú ya estás bien, ¿para qué haces eso? Claro, pero es que mi Hay objetivo que igual no es entender, esto de claro, hoy en es día, que del hay que presente, entender, sino lo que yo claro, estoy visualizando en por el eso. futuro. Tú Y no es sabes que- cuál y es es mi que- objetivo. Y es que muchas veces lo que te ha llevado a estar como estás precisamente es lo que tienes que mantener. Claro, Ahí está. Es decir, tu objetivo no es llegar y estar así un mes, tu objetivo es estar así toda la vida. claro. Es correcto. Entonces, si dejas de hacerlo, probablemente es lo que dicen, si quieres conseguir algo diferente, no hagas lo mismo, pues lo mismo. Totalmente. Si quieres conseguir lo que tienes, no hagas cosas diferentes, no la cagues, no te relajes ahora en el momento en el que lo has conseguido, llevas una semana estando en la forma que tú querías y dices, no, ya lo he conseguido. Claro. Ya. Sí, sí, Ahora bajo totalmente. los brazos y Ahora ya sabes que verdaderamente lo que has hecho tiene resultado. ¿Cuál es el resultado? que te ha llevado a eso. Te ha llevado a Que, eso. que lo has conseguido. Lo más difícil ya lo has hecho, que es Claro. tener la fórmula Sí. de... Sí, sí. Claro. Ya De está. acuerdo. Ahora puedes no ser tan restrictivo, comer un Eso poco más, es, Claro. a eso voy. Sí, sí. Pero manteniendo. mantenerte. Eso es. Mantenerte. Muy interesante. No sé, Gorka, si quieres añadir algo más, si no cerramos así. Pues Llegamos- nada, eso. a lo grande. Para cerrar el tema yo creo que lo más importante, todos tenemos como objetivo a largo plazo en la vida ser felices. El que diga que no, yo creo que miente. Pero al Totalmente. final todos queremos ser felices. Lo que es importante es descubrir qué es lo que nos da la felicidad verdadera en nuestra vida y ver qué es lo que tenemos que hacer para conseguirlo e ir a por ello. Poco más. Yo le animo a todo el mundo a que encuentre su motivo, su objetivo, que vaya por él y que disfrute por el camino también. Y que podamos ser como esa señora que decía Efectivamente, mira. Eso sí. Para cerrar así Sí. el podcast que podemos mirar hacia atrás y ser y felices estar, con... y estar orgullosos de lo que con todo hemos lo que hecho. hemos hecho por el camino. Yo no voy a mirar ese micrófono igual, ¿eh? Desde que has puesto ese símil con la... Sí, sí. Pues nada, Totalmente. Agradecerte, Gorka, por venir. Nada, Increíble. un placer. No sé, me he quedado sin palabras, pero muy, muy buen episodio. Estamos encadenando episodios buenísimos. la verdad que sí. Y agradecerte a ti también, Paul. Voy a buscar la canción para cerrar porque nos han quitado de la mesa de mezclas. Ah, sí, sí, sí. Nada, pues agradecer una vez más a la universidad, a ti, Gorka, también por venir y ser parte de nuestro proyecto. Y nada, pues con esto... Y a vosotros cerramos. por darme voz en este podcast. Nada, Faltaría más. es como siempre, el refugio ecléctico. Vuestra zona de confort.